Bueno, vamos a continuar ahora sí hablando del caso de Loan y hoy por fin puedo traerles un episodio más de la serie del caso de Loan que estamos haciendo donde repasamos todo lo que pasó en el caso desde el principio hasta el día de hoy. Me había dejado los auriculares puestos de la parte anterior del video. Bueno, en el contexto de que ya viene el juicio, ya no queda nada, quedan días nada más para que empiece el juicio y por eso estamos como repasando, haciendo un gran trabajo de repaso de todo lo que sucedió en el caso. Y nos quedamos más o menos en el mes de noviembre, estamos terminando noviembre del año 2024. Y justamente desde ahí donde vamos a retomar esta serie, vamos a estar viendo qué estuvo pasando más o menos en esa fecha. Estuve leyendo algunos comentarios antes de empezar con el video de que muchos dijeron que les gustaba que salga con el mate en los videos. Yo la verdad no salgo, siempre estoy tomando mate cuando grabo, pero no salgo así como tomando porque no sé, siento que no da mucho, como que hablo de temas muy fuertes como para estar así como tranqui con el mate, pero sí, obviamente sí como que lo consumo mientras grabo porque son muchísimas horas de grabar y bueno, me ayuda, lógicamente. Pero sí, muchos me dijeron no hay muchos creadores de contenido que tomen mate y eso mientras hacen videos, como que les gustaba que tomen mate durante los videos. Así que bueno, si les agrada, si los hace sentir más como en intimidad mientras hablamos de estas cosas que no son muy lindas, saldré más con el mate, sobre todo en los temas que son de Argentina, porque los demás no creo que les interese mucho. De hecho, alguien me dijo, me suscribí porque te vi tomando mate. Dijo alguien, bueno, saldré más con el mate, no lo sé. Bueno, coméntenme ustedes, ¿quieren que salga más con el mate o no? Díganme ustedes qué opinan, pero les digo, sí, siempre lo tengo aquí al lado mío porque les digo, son muchas horas de grabar y bueno, obviamente me va ayudando a mantenerme enfocada y todo eso. Bueno, volviendo al tema de Loan, entonces vamos a estar viendo qué estuvo pasando en esos días de noviembre del 2024. Cristian Agustín Gutiérrez apareció en ese momento como una figura clave y para esa época reciente en la investigación por el caso de Loan. ¿Y por qué? ¿Por qué figuró este hombre de la nada? Bueno, fue señalado como el cuarto hombre, entre comillas, en todo el entramado de los hechos. De acuerdo con las fuentes que surgieron en aquella época, esto era lo que se sabía de él y sobre la situación en general. Por estos motivos se empezó a sospechar de él, por así decirlo. Se comentaba que él era un conocido de Benítez, el tío de Loan, tío político por ser el marido de Laudelina. Y se dice que estuvo presente este sujeto, estuvo como en la zona el día en el cual Loan desapareció. Según su propio testimonio, él y Benítez se subieron a una camioneta que los llevó al monte en donde se perdió Loan. Y una vez allí se separaron para buscarlo en diferentes senderos. Pero esta versión de los hechos choca directamente con la versión que dio Benítez sobre qué hizo y qué pasó con él. El tío de Loan, Benítez, afirmó que se cruzaron ellos dos en un negocio cercano. Pero Gutiérrez comentó que originalmente el encuentro se dio en un camino rural. Debido a esta y a otras inconsistencias, los investigadores consideraron que sus declaraciones fueron contradictorias desde el primer momento. Es por todo esto que, por más de que lo habían entrevistado ya a Gutiérrez y todo, cuando notaron estas contradicciones fuertes, la jueza pidió que sea citado a prestar declaración indagatoria. Es decir, digamos, la declaración indagatoria es mucho más seria que te entrevisten así nomás, como que ya te están vinculando de una forma mucho más seria con los hechos. Pidieron que se lo investigue a este hombre como posible encubridor y por haber intentado entorpecer la investigación al posiblemente haber declarado algo que es mentira. Los fiscales para ese momento esperaban que esta nueva indagatoria aclare los movimientos realizados ese día 13 de junio cuando Loan desapareció y determine si existe una red de complicidad mucho más amplia en la sustracción y ocultamiento del niño. Mientras estas investigaciones siguieron avanzando, los padres de Loan, María y José, siguieron expresando el dolor por el cual estaban atravesando, tras tantos meses sin saber nada de su hijo. Ellos dieron entrevistas en esa época de noviembre donde fueron muy claros, pero muy claros, sobre quiénes para ellos en verdad se habían llevado a Loan. Los padres de Loan declararon que ellos creen, que aunque están prácticamente seguros, que Laudelina y su hija Macarena saben exactamente qué pasó ese día. O sea, no están diciendo capaz algún dato tienen, capaz algo sospechan, no. Dicen que Laudelina y Macarena saben al 100% qué sucedió.
Además, el padre de Loan apuntó contra Fierrito Ramírez. Ramírez, que es el esposo de Miyapi, recordemos, otro matrimonio que estuvo ahí el día del almuerzo. Dijo que Ramírez estuvo perdido durante 11 horas la noche de la desaparición y nadie sabía dónde estaba. Incluso, bueno, como sabemos, por esas fechas, en la desesperación que tenían los padres de Loan, le mandaron una carta al Papa Francisco, porque para ese entonces Francisco todavía no estaba vivo, era el Papa, y le pidieron sus oraciones y apoyo para encontrar a su hijo. Y entre esas declaraciones que hicieron los padres por aquella época, también salió esta entrevista en donde se dice lo siguiente: el desgarrador llanto de la mamá de Loan al recordar la última frase que le dijo a su hijo. Bueno, hay un video, no sé qué preferirán, que veamos el video o leamos la nota. Vamos a ver si el video se ve bien o si me carga, porque no estaría queriendo cargar mucho, que digamos. Niño ahí no se podía perder. Igual a mí, la verdad, me hace mal ver así a los padres de Loan o de cualquier persona que esté atravesando una situación tan espantosa como esa, y acordarse de esas cosas, de esas entrevistas, como que verlos tan mal, bueno, a mí me hace mal. Preferiría leer la nota, pero bueno, supongo que el video nos va a hacer llegar mucho más lo que los padres de Loan quisieron transmitir en ese momento. No, y bueno, se decía un montón de cosas, pero no, él no se podía perder ahí, así, no, él no conocía ese monte, no conoce. Voy a decir algo, palabra positiva, porque tengo mi presentimiento que él no conoce ese monte. Él se fue cuando tenía 1 año, se fue, pero en moto, le trajeron enseguida porque no se halló. Y después de ahí se fue ese día, cuando el 13 de junio, pero ya tiene sus 5 años, se fue que quería, y tanto que quería ir en el campo. Y se fue y le digo, anda, y ahora que vos no tenés clase, ese día no había clase, allá en nuestro pueblo no había clase. Y se fue contento y me dice, nos vemos mami, ahora más tarde. Bueno, le digo, anda y portate bien. Ay, escucho a María contar la historia y eso que te dice mami, nos vemos más tarde, y ese más tarde no vino nunca. Y ese es el dolor que más me da, ese es el dolor que a las 4 de la tarde recibí esa noticia. Ay, por eso no quiero ver estos clips, que me hacen mal. Les juro que hubiese preferido leerlo. ¿Para qué lo pongo? El lugar estaba perdido, que es el dolor que más me da. Primera vez, teniendo sus 5 años, fue a visitar a su abuela. Y acá los presos no tienen que salir eso. Quiero saber algo de Loan, que no le larguen a los presos. Nadie puede salir hasta que no diga dónde está Loan. Claro, chicos, o sea, su hijo fue a la casa de su abuela. ¿Qué te vas a imaginar que va a pasar algo así? O sea, es como que ni a la casa de su abuela puedes mandar a tu hijo hoy en día, que todo es peligroso. O sea, es como, pobre madre, o sea, no puede ser tan soreta esta gente. Digan ya qué fue lo que pasó, por el amor de lo que sea. O sea, ¿cómo se puede ser tan acá en esta vida? Que se sepa de Loan, qué hicieron ese día. Y digo, si ellos dicen que fue un accidente, ¿dónde lo dejaron? ¿Dónde lo llevaron? Quiero saber un pedacito, aunque sea de él, si él fue un accidente. Quiero tener algo de él. Yo no puedo estar con este dolor sin... Claro, imagínense que en el desespero ya es como que quieres saber simplemente. Y es súper entendible, porque capaz el final sea algo horrible, pero ante la incertidumbre yo creo que uno prefiere decir, prefiero saber la verdad aunque sea el dolor más grande de mi vida, pero estar ante esa incertidumbre de no saber si está vivo, si no está, qué hicieron, qué pasó. O sea, debe ser un dolor que no creo que existan palabras para describirlo. Saber nada de él es horrible, porque sufrimos, que él queremos saber, no estamos sufriendo. Va a ser 6 meses, va a ser sin Loan, no sabemos nada de él, queremos saber, pero yo quiero encontrarle sano y salvo. Que digan dónde está, qué hicieron, supuestamente que dicen que es accidente. Voy a recalcar de nuevo, que diga dónde está, qué hicieron con él, que hablen, que no salgan los presos. Y voy a decir 3, 4 veces que no salga, que no lo larguen a los presos. No puedes salir sin saber nada, nadie. Ay, toma un vasito de agua. Vos sabés que yo tengo un nene de la misma edad, y
Por eso los padres pidieron tanto y lucharon tanto para que el juicio no se demore más, porque el juicio es la única esperanza que tienen. Tienen la esperanza de que alguien se quiebre durante el proceso y revele la verdad. Entonces, si el juicio se demoraba un año más o más meses o lo que sea, era más tiempo sin saber nada de su hijo. Y afortunadamente lo adelantaron porque sabemos que ahora el 16 de junio empieza el juicio. Es horrible, horrible. Pensar. Ay, se fueron madre, me saludaron, me dice así, eran cuando mi hijo, pero usted sabía que pasó a su hijo, sí. Le chocaron, yo no sé nada, señora, no sé nada, señora, no sé nada, ¿dónde está Logan? Es más doloroso si no sabe dónde está, qué hicieron. Bueno, muy doloroso, chicos. Y lo único que puedo decir o me sale decir es como, no sé, decirle a la mamá de Logan que no vamos a parar, creo, como sociedad hasta que algo sepamos de Logan, hasta que alguno se quiebre, hasta que tengamos justicia, porque no puede ser que estas cosas pasen y que todo quede en la nada. Y lo peor es que sí hay muchos casos que seguro quedaron en la nada, y eso es lo que más bronca me da, pero al menos uno tiene que hacer la diferencia, al menos uno tiene que demostrarle a esta gente que no siempre se puede salir con la suya mínimamente, ¿no? Así que aquí vamos a seguir haciendo fuerzas por el caso de Logan y vamos a esperar que pase algo positivo en el juicio, en el sentido de que avance algo la causa, que avance algo la investigación. No es solamente el tema de hacer justicia en el sentido de que se les dé una condena a las personas que son mayormente sospechosas, sino de saber la verdad. Ese es el tema, porque si logramos justicia, ok, pero ¿y la verdad dónde está? ¿Dónde está Logan? Ese es el tema, ¿entienden? O sea, podemos tener justicia, pero necesitamos, y esta familia necesita la verdad. Bueno, para esta última parte de este episodio de la serie del caso de Logan que estamos haciendo, donde repasamos todo lo que sucedió en el caso desde el principio hasta el día de hoy, vamos a estar reaccionando, como solemos hacer, a un clip que salió por aquella época, y para hoy les traigo en donde se comenta que uno de los hijos supuestamente de Laudelina dio una información muy importante sobre lo que pasó con Logan, y esto lo hizo en cámara Gesell, es decir, no es que fue algo que declaró así nomás por ahí al pasar, no, lo habló en cámara Gesell, o se tenía pensado hacer una cámara Gesell para que pudiera comentar mejor esto que declaró. Pero bueno, vamos a estar viendo entonces qué fue lo que dijo supuestamente el hijo de Laudelina sobre Logan, ¿no? Vuelven a estudiar un menor. Es tremendo Federico Bombazo, dale. Todo indicaría que está todo armado, específicamente pensado, diagramado. No falta ni un papel, ni un punto, ni una coma para que se pida una nueva cámara Gesell a uno de los menores. A uno de los menores no vamos a... Saben que cuando vi el título de este video se me hacía que ya lo habíamos visto, entonces lo iba a dejar pasar, pero me metí igual, empecé a ver como fragmentitos y... o sea, obviamente no lo vi entero porque para hacer la reacción verdadera, pero sí ve como fragmentos y se me hacía que... y noté como información súper importante que desconocía, entonces dije, no, este clip no lo vimos, me parece, al menos por la información, así que por eso se los traje. Creo que hasta inédito en un caso que una criatura sea 3 veces sometida a una cámara Gesell. A mí me da mucha esperanza. Bueno, está bien, pero una cosa es la esperanza que vos tenés, porque esta criatura siempre quiso hablar, fue coercionada por los mayores para no hacerlo. A mí me da mucha esperanza. Bueno, está bien, pero una cosa es la esperanza que vos tenés, porque esta criatura siempre quiso hablar, fue coercionada por los mayores para no hacerlo. Ahora, tercera cámara Gesell se dice que se le va a hacer a este chico. Claro, eso no es muy bueno porque no es conveniente, como vimos en otros videos, hacerles muchas veces cámara Gesell a un niño o a un chico, porque ya a la memoria de un chico, al ser tan moldeable, tan frágil, después de 3 veces de declarar y que pase el tiempo, pueden ir como creando quizás realidades distintas, absorbiendo información que los hace distorsionar su memoria y ya no es tan fiable esa declaración quizás. Te voy a decir por qué. La información de Rochi es muy importante. Yo creía que era un dato, por un lado, muy alentador, porque me parece una medida de prueba que hacía falta. Para, y Rochi, veníamos contemos diciendo... algo. Antes de que nosotros sepamos que existían las cámaras Gesell y cómo se venía todo, sabíamos que esta personita, para no ponerle género ni nada, para no ayudar, sabía un montón. Sí. Pero desde el día 3 sabemos que sabe un montón. Yo lo conocí personalmente. Bueno. Pispireta. Claro. Él me vino a decir a mí, buscás a mi mamá. Bueno, no quiero decir mucho más. No, ahí está. Cuidado. Ahí está. Buscás a mi mamá. Cuidado, Pero ¿por qué cuidado. es tan importante? Salió corriendo a buscarla. Sí. No ilusionarse demasiado, como ya nos ha pasado muchas veces en esta causa, y eso nos llevó a la decepción, sobre todo a la familia. Que tiene que haber una aprobación por parte del tutor legal de ese menor. ¿De la mamá?
Sí, ¿Los padres de los dos están presos? sí. Claro. Pará. Un Sí. menor. Y la abogada o abogado, Chivín, sí. bueno, ya dijo que de ninguna manera se podía repetir Ah, bueno. Pero cuando pará. todavía no era una realidad, ¿no? Cuando todavía no Ok. estaba el dato de que esa era la ¿Quién es el intención de la abogado de Benítez? justicia. ¿Osuna? Exactamente. A ver, un menor, al ser sometido a una tercera cámara Ya se negaron a un careo, ¿eh? Se negaron un careo entre ellos, sí. ¿Puede decir lo mismo? O sea, no sé si funciona Sí, igual sí, sí, es que mucho. un adulto. Si lo hacen solo hay que ver en qué condiciones lo hicieron las primeras veces, pero puede estar condicionado aún al relato que le está forzando la madre o su grupo primario, ¿no? Está en una Claro. situación débil, en una situación débil, en lo personal, en lo familiar y en lo económico. Y todo eso va a pesar en el momento de que declare. Y ya sea una liberación, porque si es de una edad, si es la persona que yo creo que es una persona que ya puede tener su propia Interpretación. Ahora fíjate interpretación esto, de los hechos. Diego, si a vos te matan ahora, acá, en este momento, a las 20 y 18... Fue Ponce de León, sí. Bueno, ¿Quién fue Ponce de León. Sí. Nosotros mañana vamos a llevar adelante una reconstrucción y vamos a tener los recuerdos frescos. Claro, sí. Si la reconstrucción la hacemos nosotros, que somos testigos de tu muerte, dentro de 90 días, seguramente esos recuerdos sean más volátiles o estén manipulados por todo el exceso de información que surgió a partir de tu muerte. Claro, si en un adulto ya puede pasar eso, imagínense en la mente de un chico. Este niño no participó de la primera reconstrucción. Bueno, pará. Ni siquiera participó de la primera reconstrucción. Fue especialmente corrido. Pero, ¿Por quién, Fede? Pero, Maciel. Por Walter este niño, Ah, por Maciel. Maciel lo sacó al chico de la investigación. Bueno, ahí eso te da una realidad súper turbia, porque como sabemos, Maciel está para mí involucradísimo en lo que le pasó a Loan. Se dedicó a encubrir todo desde el momento uno. Y bueno, si él lo corrió es porque quizás el niño algo sabía. dijo, o alguien escuchó, habría que hablar con Ledesma. Se lo dijo a Ledesma. Bueno. Eso te lo puedo corroborar porque lo contó él. Habría que hablar Acá hay con un punto Ledesma. fundamental. No me acuerdo bien cuál fue la charla entre Ledesma y el niño, pero... ¿Vos querés saber qué pasó con Loan? ¿Y quién Eso apareció? dijo. Laudelina, porque en este Llámamelo a momento Ledesma, llámamelo a fue Ledesma. uno de los primeros días. Laudelina no estaba presa. ¿Te acuerdas que yo no puedo creer? Tantas veces en este canal hemos preguntado una y otra vez por qué Laudelina no está presa, por qué Laudelina no ha sido investigada. Fede hablaba de las contradicciones que dio en la primera nota televisiva en el programa de Dani Rechel a la mañana. Claro, Dani la sacó ¿Cómo primero. puede ser? Mostrábamos todos los chats, mostrábamos la información que teníamos en ese momento muy vaga, con ayuda de Facebook y de vecinos que nos brindaban la información. Y después de tanto tiempo fue detenida Laudelina y se convirtió en uno de los personajes más importantes de la historia. En todo ese tiempo se perdió material clave. Por eso yo no confío Bueno, tanto en a las ver, pericias de los está teléfonos bueno, celulares. estaría bueno sacarlo a Ledesma, así como Eche está, no sé si sigue Cristian ahí. Yo lo que te quiero decir Está, es para, que... porque los chicos Dieguito, lo tuvieron mano a mano, sí, yo decime. lo que te quiero decir es que si repasamos las últimas semanas del caso y quienes han declarado, hay una persona que lo puso de vuelta al juego al nene en cuestión. Que dijo, yo sé cómo que cuente la verdad. Sí. El padre. Exacto. Sí, pero dijo, Ah, padre, los hizo algo más grave. padres, Yo los sé padres cuál de es el punto Loan, como ya vimos, apuntan directo a Laudelina. Eso no les tiembla el pulso para apuntar contra Laudelina. Y recordemos que Laudelina es hermana, ¿no?, del padre de Loan. Yo lo conozco Sí, bien. bueno, una locura. Lo tengo a... Hola, Ledesma. ¿Cómo te va, Ledesma, querido? ¿Cómo andas, viejo? Hola Diego, ¿qué se cuenta, Morenzoni? Placer de saludarte, Esa, de esa saludar voz, a ese gran equipo. esa voz distinguida, esa voz gutural, esa voz que enamora a las mujeres. Y, No, es lo que hay, mi querido amigo, y usted lo sabe. Bien, no te puedo creer. Ay, perdón, Ledesma, muchas querido, gracias. De verdad, tiene un medio voz de locutor, ¿no? te digo, vos tuviste un encuentro con el hijo, no puedo decirle, bueno... Con un menor. Con un Con un menor, menor, vamos. que te dijo algo importantísimo. Dale, ¿qué te dijo? ¿Te acordás? Ahora, de aquel encuentro. ¿Qué te acordás de aquel encuentro? A ver, haciendo memoria porque fueron los primeros días, ¿eh? Fueron los primeros días, mi querido amigo. Y estoy recordando. Estoy tratando de hacer memoria. Es una personita a la que no dejaban hablar. Claro. Recuerdo. Se la llevaban, ¿no? Bueno, pará. Es interesante esto. Vos tuviste cara a cara con este menor y el menor fue el que te aborda a vos. Sí, en aquel momento recuerdo esa imagen. Lo mismo que te Recuerdo pasó, ese Diego. momento. Sí, Lo a mí mismo no me dijo igual. No, pero ¿Sabés qué el pasó nene con- te aborda a vos. Sí, me abordó. Porque es locuaz, es dicharachero, no sé cómo decirlo. Sí, ¿Se entiende? Sí. O sea, vos pensás, Ledesma querido, que estamos ante una personita con más información de la que nosotros pensamos, ¿no? No tengan dudas. Ok. Hay que ver cómo está a este momento la cabecita. Qué fuerte, ¿eh? Me gusta la palabra personita, porque censurar todo el tiempo la palabra niño es un poco agotador. Podemos usar la palabra personita a partir de ahora o al menos en este video. De ese pequeño. Ale, ¿lo viste con interés en contar O pequeño. al menor este? En aquella oportunidad sí. Sí. En aquella oportunidad sí. Él te dijo, ¿querés saber qué pasó con Loan? ¿Qué estudié para tener una empresa y varios negocios en paralelos? Mira, sinceramente no estudié la carrera de administración de empresas porque algunos... Qué memoria la suya, mi amigo. Sí. Muy importante ese momento. Y le digo más. Se pone
Se me pone la piel de gallina, sí, recuerdo patente ese momento. Bueno, qué loco, ¿no? Yo recuerdo que mi encuentro con él fue que ¿está buscando a mi mamá? Sí, le digo. La puedes ir a buscar y él sale corriendo gritando, mamá, está en la crónica. Él sabía perfectamente quién era yo. Bueno, hay nenes que eso se desarrolla más rápido. ¿no? Perfectamente. Hay una necesidad del niño de decir la verdad, de contar lo que Bueno, vio. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Totalmente. Mirá que, Por la expresión que le causó el hecho. Evidentemente, eso está plasmado en su mente y lo quiere decir porque sabe que tiene una carga sobre él y lo va a decir. Es como cuando un fin de semana estuvimos acá hablando con una de las madres de los, ya se me pierden los nombres, y en algún momento este menor o los otros menores lo van a contar, lo van a decir, pero que es un poquito más grande, entiendo que un niño, tiene esa necesidad de contarlo porque le está pesando. Pero no lo dejaron. Y si- Bueno, ¿quién si lo interrumpió? amenazaron o Pero para manipularon- Ledesma, ¿quién te interrumpe cuando él te dice, ¿querés saber qué pasó con Loan? Qué fuerte. O sea, imagínense ustedes ser un periodista y que se les acerque así una personita, un pequeño, y les diga, ¿querés saber qué pasó con Loan? Te cuento, o sea, fuertísimo. Está detenida junto a la hermana mayor de este menor. Claro, Laudelina. Laudelina. Porque Laudelina no Sí. estaba presa en O sea, ese momento. Laudelina Aunque no lo interrumpe- podamos creer. Vos fijate. Laudelina, ¿y te acordás qué dijo Laudelina en ese momento? Ella en ese momento miró, a ver, voy a ser muy concreto. Laudelina tenía un poder con la mirada sobre los demás integrantes de esa familia y los controlaba con la mirada. Nos sucedió desde el primer momento. Ay, ustedes saben que sí, a mí esa mujer me transmite una vibra muy oscura, pero me da un poco eso a una mujer muy controladora, muy manipuladora, de esas que hacen así, te miran con una mirada fulminante y vos ya sabes que estás bajo su poder, por así decirlo. No sé, me da mucho eso. Bah, Algo similar. siendo su hijo, por ejemplo, un familiar o algo así, peor, ¿no? Obviamente. Uno de los hermanos de Logan, cuando nosotros llegábamos y buscábamos dialogar con los padres, y uno de estos jóvenes, uno de ellos, de quienes están siendo investigados, en todo momento ejercía presión sobre el padre. Mi papá no sabe hablar, pero ¿cómo que no? Si lo tengo acá y estuvimos charlando. Mi papá Bueno, no va a hablar. Entonces vos me estás diciendo que Laudelina no Y es la orden venía desde la cocina, de quien estaba sentada en la cocina, de la Laudelina. abuela Catalina. La abuela Catalina. Yo quiero recordar algo. Ahí tenés, mira la abuela Catalina. Fabián, yo coincido, no es la abuelita de Heidi. No, o sea, yo no quiero decir que esto que tenga relación con la desaparición de Logan, pero no es. Claro, como que por ahí algo sabe, ¿no? Tenemos que acordarnos que Laudelina es su hija. ¿Hasta qué punto? Hay que ver hasta qué punto la quiere defender por ahí o quiere defender la causa de la desaparición de su nieto. Ese es el tema. Una campechana buena. Yo te voy a recordar una Sí. frase muy puntual Sí. de este niño en la segunda cámara GC. Ay, no. O sea, eso dijo el nene. El nene murió. El nene murió. El nene murió. En un Ay, juego no, muy puntual con lápices y chicos. Ay, no. Hacía una representación muy descriptiva de cómo murió. De cómo estaba lastimado. Ay, no, ese- no, ¿Habla de un no, accidente no. de autos? No, no. Pero dijo esa frase. Sí. Y ahí El la nene jueza murió. lo paró. Lo paró. ¿Por qué lo paró? Igual. Yo entiendo que es traumático para una criatura, totalmente. Por eso Con- entiendo con que el buen sistema tiro- a ver, la judicial jueza con está buen tiro lo preparado. para. Pero espera, por algo el sistema judicial está preparado para contener a los menores que han pasado las peores circunstancias de su vida. Porque estos chicos Pero ¿qué habrá contado sobre las circunstancias? Porque sabemos que un accidente, o sea, a mí no me cierra por ningún lado. Si lo han desvivido, fue de otra manera, seguramente, ¿no? están sufriendo, claro que están sufriendo. Hay otros niños que han sufrido pérdidas o angustias peores aún que la desaparición de un niño. Han pasado miles de delitos en la Argentina y lamentablemente muchos niños han sido Bien. involucrados en ellos. Pero que lo pare y que no le dé la contención necesaria para que pueda seguir explayándose y explicando lo que pasó, a mí me parece una falta de respeto. Mira, déjame hacer un paréntesis y saludar a Para todos los que Julieta, quieren llegar a la verdad. a Julieta, la hija de Dino, que se está mirando, que cumple 15 años. Juli, que seas muy feliz. A ver, Ale, vos hablás entonces de una Laudelina que no es la Carmelita descalza, buena y sufriente que me quiere describir o describe la excelente abogada Chiribín Chiribín. Nah, Laudelina No es el ser más eso. oscuro. Entiendo el del papel mundo. de la doctora Chiribín, lo respeto, pero de lo que hemos podido apreciar en esos primeros días, Sí. en esa tarde Sí. del 14, en esa cita, Sí. ya del 14 de junio, cuando estuvimos allí presentes, observábamos algunos movimientos, la verdad que era ya desde un primer momento impactaba Laudelina, los movimientos de Laudelina Ok. y de pronto cómo accionaba sobre el resto de los integrantes de la familia. Es En la aquel misma- momento. Fíjate cómo no coincide con el relato que da la doctora Chiribín, que prácticamente te habla de una pobre mártir que está sufriendo y que no entiende lo que le pasó y que no tiene idea cómo terminó. Ah, bueno, claramente porque es la abogada, ¿no? La tiene que defender, es su trabajo, no le queda de otra, pero para mí es como de una, ¿no? No te creo ni ahí que Laudelina sea ni un gramo de inocente. Esa, y que es una víctima de la circunstancia de su ignorancia. Ponele. Es la misma criatura Sí. que en una reconstrucción, en una de las paralelas, no en la primera y fundamental, que Walter Maciel le negó la presencia, es la misma criatura que frente a un periodista dice:
Loan vino con nosotros, pero al principio no, después sí, y vino por acá. Y ahí empiezan a decirle, no, pero ¿qué estás diciendo? Si vino por allá. No sé si alguno de ustedes tiene ese video en la cabeza. de espaldas el nene. Es un video que después no pudimos, lamentablemente, volver a pasar porque justamente hay que resguardar y entiendo. Lo estaba escuchando bien porque estaba bajito el volumen de por sí. Ahí le subí un poquito más al volumen del escritorio a ver si mejoró. La identidad de esos menores que ya han sido torturados lo suficiente, pero para mí ese extracto, esa pequeña parte es fundamental porque el niño da precisiones acerca del recorrido que hizo Loan en los últimos minutos. Un niño puede inventar, decir, pará, porque quiero travesía. si Loan, perdón, si el nene, en cuestión dijo, el nene está muerto o Loan está muerto, ¿puede inventar una cosa así? ¿Puede? Fabular. ¿Fabular? Como poder puede. En este caso creo que no, porque es muy contundente. Pasa que también creo que si él estuviera dominado por Laudelina, no saldría a declarar algo así. Se me hace, lo veo también como fuerte, como extraño de pensar que el pequeño se lo haya inventado todo. Pues si lo describió de la forma brutal que entiendo debe haber pasado, no se inventan esas cosas. Como una persona, un adulto, cuando lo violan, es muy difícil inventarlo. Y si no lo vio y escuchó que los padres decían eso, o que los adultos decían eso, no, y él después repite como que él sí está seguro. Está hablando de impresiones visuales, él lo describe. Es muy difícil sostener una descripción como esa escuchándolo de un tercero. Porque hay una continuidad en el relato de una persona ávida en esto, se da cuenta que lo está inventando. Puede pasar a veces que el niño siente como una indignación cuando ve que un adulto da un relato en el que él no cree. O que está mintiendo. Sí, claro. ¿Sabes? Un niño que en un momento dijo algo distinto, un adulto y lo dijo con fuerza. Indudablemente este nene quiere decir algo. Es lo que dice el licenciado. ¿Sabes quién es el que corrige al nene de fondo, la voz? ¿Quién? ¿Es lo que te acabas de contar? ¿Cómo que lo corrige? ¿Viste? No, pero se fue por allá. Ah, sí, lo sí, induce. sí, ¿Sabes quién es? sí. Laudelina. Sí. Ledesma, ¿escuchaste, Diego? Laudelina corrige. Lo induce, no lo corrige. Rochi está contando que había un video que él dice, no, porque Loan se fue por acá. No, ¿cómo se fue por acá? Si se fue por allá. Esa que habla detrás es Laudelina. Claro, si vos recibís... Claro, ahí se le escapó. Como que el pequeño soltó la verdad y la otra intentó desviarla como pudo, ¿no? Como sea. ¿Quién dijiste? Dice Laudelina en esa partecita. Más complicada aún. ¿Laudelina para vos es la inocente Carmelita que habla la doctora Chiribín? ¿O es una también. loba disfrazada de corderita? Es una loba a la que no le alcanza el disfraz de corderito. La verdad, en todo momento, y reitero mis palabras, es una persona a la que vimos en todo momento, incluso con la mirada, el poder que ejercía desde nuestra llegada, ¿sí? Ese 14 de junio, como a la mayoría de los integrantes de la familia, con la mirada, los dirigía. O sea, ¿vos decís que incluso a José, el hermano? A José no lo aprecié en ese momento, sí a otro de los hijos de José y María. Bien, sí. En ese momento era la voz cantante. Bien, la voz cantante. A quien teníamos allí. Insisto, en esta primera foto está el meollo. Está todo bien con el Yankee, Kutuki, Kutaya, Kutika, Silvia, pero todo no bien. te Pero acá están los que se llevaron a Loan. Claro. Y está el asesino. ¿Y está? Bueno, el asesino. Si Loan está muerto, vos lo das por muerto. Está el asesino. No sé si aseguraría que están los que se llevaron a Loan. Ay, no, igual no sabemos, ese es el tema, porque ahí en el almuerzo, claro, pueden estar los que se lo llevaron, pero no necesariamente la persona que desvivió a Loan en caso de que sea así, ¿no? Porque, como les digo, yo del accidente no me la creo. Y claramente, al menos por todo lo que venimos viendo hasta ahora y lo que está pasando actualmente con el caso, hay más personas metidas en todo esto que no están presas, que están libres. Y posiblemente esas personas, lamentablemente, quizás se encargaron de desvivir a Loan, pero lo que me llama mucho la atención es que el hijo de Laudelina lo vio. ¿Cómo se enteró de lo que pasó? ¿Cómo está tan seguro de que sucedió eso? O sea, como... ¿Qué fue lo que el niño, el pequeño... Ay, tengo que censurar todo el tiempo todo. Lo que el pequeño... distinguió, cómo se enteró de eso, no me llama la atención. No sé, es todo tan turbio en este caso. Están los que entregaron a Loan. ¿Cómo? Porque hay alguien más. Claro, es justo lo que acabo de decir. Claro, porque vos decís, entre estas personas está el que se llevó a Loan, están los que se llevaron a Loan. Y en realidad no, porque a Loan se lo llevan, pero todas estas personas automáticamente aparecen en la casa de Catalina. No desaparecen varios minutos como para poder matar a un niño, raptarlo y abusarlo sexualmente y ocultar el cuerpo. Es mucho. No, pero a lo que voy es y ocultar el cuerpo. Es mucho. No, pero a lo que voy es esto. Hay una entrega, hay otra persona, hay un pasamanos, porque si no, alguno de todos ellos debería haber desaparecido más cantidad de tiempo en el momento preciso en el que Loan desaparece. ¿Se entiende a lo que voy? Todos ellos volvieron a la casa de Catalina para decir, che, yo estoy acá. Loan no está, pero yo volví. Es interesante eso, pero sabemos que hay testimonios que dicen que algunas personas sí desaparecieron por mucho tiempo. Como vimos hace rato, el padre de Loan decía que Ramírez había desaparecido durante mucho tiempo a la noche, por ejemplo. Después Cayaba y Pérez sabemos que desaparecieron cuando se fueron a ver el partido de fútbol, entre comillas. Lo que sí es llamativo es que ninguno desapareció durante mucho tiempo
al momento en el cual Loan, como que se le perdió la vista a Loan. Y ahí es donde para mí claramente está esta otra persona u otras personas involucradas que aún no se sabe quiénes son o no están presas, porque vimos en los videos de actualización, ¿se acuerdan? Que se está investigando como uno de los principales sospechosos de haber participado en ese instante justamente. Se está investigando a el hijo de Pérez y Callaba, justamente a Codazzi, entre otros. Y ahí está la clave, ¿no? En ver también quiénes eran esas personas que estuvieron en ese momento. Eso significa que hubo ayuda Bien. externa. Bien, lo cierto es que faltan detalles para confirmar una tercera. En realidad debería Faltan aprobarlo. faltan aprobaciones Ahora, y eso ahora entiendo por qué Chirivín me tenía huele la llave para esclarecer el caso, que era el careo, entre Benítez y Laudelina, y mi amiga, la gran abogada Chirivín, se negó. Digo, Chirivín, no se negó. ¿Por qué se negó Chirivín? No lo sé. Fede, la verdad, no lo sé. Yo creo que la doctora Chirivín es una mujer proba, creerá que no es necesario, pero pueden estar obstaculizando la búsqueda de la verdad por el interés lógico de beneficiar a su representada. Chirivín no está haciendo beneficencia, está laburando para que la Laudelina, por más que para nosotros sea una delincuente, salga a libertad. Bueno, chicos, la verdad es fuertísimo este clip. La verdad no se ve que va a ser tan fuerte. Es como... me dejó pensando, literalmente, ¿eh? ¿Será que es así como dice el pequeño? ¿Que Loan ya no está? ¿Que lo desvivieron? No sé, es como... empiezo a unir como todas estas cosas que fuimos viendo en el último tiempo. De esta otra persona que se cree que participó, que aún está libre, lo que declara este pequeño. Vieron que con el tiempo todo medio que empieza a encajar un poco y... nada, es todo muy feo, así que esperemos que pronto, con esto del juicio y demás, que salga a la luz la verdad, porque es como una locura todo. Coméntenme ustedes qué opinan con todo lo que vimos hoy sobre el caso de Loan. Y bueno, lógicamente vamos a estar atentos. Ya no queda nada para que empiece el juicio y claramente lo vamos a seguir. Les voy a estar comentando detalladamente, vamos a estar analizando todo lo que suceda y a la vez vamos a continuar con la serie, cosa de que vayamos como machando las dos cosas. Yo quería terminar con la serie antes de que empiece el juicio, pero bueno, no llegué con el tiempo. Así que vamos a seguir con las dos cosas en paralelo, por así decirlo, pero lo vamos a ir conectando, lógicamente. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que siga pasando con el caso de Loan. Bueno, ahora sí vamos a continuar con un nuevo episodio de la serie del caso de Loan que estamos haciendo, donde repasamos todo lo que pasó en el caso desde el día 1 hasta hoy, en el contexto de que ya no queda nada para que inicie el juicio. Si quieren ver la serie completa, hay una lista de reproducción en el canal que se llama Caso Loan la serie, ahí están todos los episodios. Ahora estamos ubicados en la fecha de los primeros días de diciembre de 2024, así que vamos a retomar desde ahí. Vamos a retomar con lo que estuvo pasando justamente en esos días. Y sucedió algo bastante escalofriante, nuevamente relacionado a un audio del cual ya hablamos antes, pero en estos días surgió nueva información y eso es lo verdaderamente escalofriante. Y otra cosa que pasó, aunque no lo crean, surgieron algunas investigaciones, algunos datos que parecieran acercarnos más al hecho, a pensar que la teoría del accidente podría ser cierta. Y yo no puedo creer que estoy diciendo esto, pero les juro que es así. ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver a continuación. Vamos a empezar primero con el tema del audio. Se trata de un archivo de audio de, según se comenta, 17 minutos con 2 segundos, muy específica la información, que apareció de forma casi accidental, digamos. Estaba en el teléfono de una grafóloga, se comenta. Es una grabación que, bueno, prácticamente, como les digo, se encontraba oculta, donde se escucha nada más y nada menos que a Laudelina Peña, la tía de Loan. Es ese audio del cual hablamos hace unos días, donde se le escucha a Laudelina justamente hablar de esta teoría del accidente, como que ella ahí comenta que Loan efectivamente fue atropellado por Pérez y Callaba y que después estos dos la amenazaron y le pidieron que plante el botín y bueno, todo eso que ya sabemos. De hecho, en el video anterior que les comenté sobre el audio, se decía que era algo llamativo que Laudelina parecía estar hablando ahí en ese audio como de una forma bastante natural, no como pasó en las entrevistas, sino más bien de una forma que pareciera que realmente está contando algo que vivió. ¿Me explico? Pero ahora el tema es que surgió información más turbia en relación a ese audio en particular. Bueno, no ahora, sino en esos días de diciembre que estamos analizando. La clave no es tanto el contenido del audio ahora, sino más bien a quién se lo estaba mandando Laudelina ese audio. Y es que se comenta que ella estaba hablando con el comisario general Héctor Fabián Rodríguez, que no es cualquier comisario. Es el jefe, se comenta, de delitos complejos de la
policía de Corrientes. Un hombre entrenado para técnicamente desarmar redes criminales. Y aquí es cuando la situación se vuelve sumamente extraña, porque cuando este audio se filtra a los medios, la reacción de este comisario es como de pánico absoluto, como un colapso total. Su abogado en ese momento presentó un habeas corpus preventivo en el Juzgado Federal de Goya. Y en ese documento él como que alega cosas rarísimas, o sea, dice que se aparecían autos desconocidos enfrente de la casa de su cliente, es decir, de este policía. Como que, no sé, este comisario tenía miedo de sufrir un linchamiento social. Pero, sorpresivamente, la jueza Cristina Poser Penso y el fiscal rechazaron el habeas corpus. Porque básicamente no había nada en su contra, no había nada que ellos vean como para que sea necesario aprobarlo, ¿me explico? Digamos, tampoco había ni siquiera una investigación o un pedido de imputación hacia él. Entonces, lo que llama la atención en todo esto, ¿por qué este comisario tenía ese nivel extremo de paranoia? Si técnicamente, vamos a suponer, sos inocente, ¿no? ¿Por qué te harías tanto la cabeza? Y podríamos pensar, bueno, puede ser porque en los pueblos chicos, como es Corrientes, 9 de Julio y así, en ciudades más chicas, ¿no? En la gran ciudad, como puede ser Buenos Aires, por así decirlo, muchas veces tienden a pasar cosas así, como que el pueblo se suele levantar y la gente a la final le termina teniendo más miedo al linchamiento social que a la justicia en sí. Puede ser eso, y que el tipo sea inocente y simplemente tenía miedo por eso, o porque claramente está metido en algo y, no sé, como que inconscientemente se asustó sabiendo que podía ser descubierto y efectivamente así después sufrir, ya sea de un linchamiento social o que lo terminen arrestando. Bueno, eso ya quedará en cada uno porque medio que ahí parece que quedó el tema. No sé si va a seguir surgiendo información en los próximos días de diciembre o de después, ¿no? Y ahora sí tenemos que hablar de esto que surgió también en esos días en relación a la teoría del accidente. Aquí es cuando la cuestión se pone bastante interesante. Antes igual me olvidé de comentarles esto de que en esos días de diciembre, como ustedes sabrán, todos los detenidos se quedaron con prisión preventiva, excepto una que es Miyapi. A ella le permitieron la prisión domiciliaria únicamente por un tecnicismo, digamos, porque tenía hijos menores en Neuquén, bueno, a los cuales necesitaba cuidar, básicamente. Y hay en esos días una especie de resolución sobre Miyapi que apareció que da bastantes escalofríos. Y es el tema del cántico de Miyapi. ¿Qué es esto? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, la jueza detalló que Miyapi, en esos minutos de confusión cuando Loan desapareció ahí en el Naranjal, inventó una especie de cántico con los otros niños, como que todos empezaron a cantar ahí, supuestamente para buscar a Loan. Pero en realidad, ese cántico podría haber tenido un fin mucho más oscuro. Se comenta que Miyapi podría haber iniciado este cántico, haber empezado a hacer que todos los niños canten y hagan ruido para tapar posibles llantos o gritos. Por ahí un pedido de auxilio por parte de Loan. Y eso es verdaderamente escalofriante, o sea, es muy extraño. Si esto es verdad, es muy extraño que hayan puesto a cantar a todos los niños en ese momento, siendo conscientes de que todo esto sucedió en un campo, un lugar donde no hay mucho ruido. O sea, lo analizamos esto en otros videos, es un lugar donde tranquilamente puedes escuchar si hay un accidente, un golpe, un grito, porque no es como la ciudad que está muy contaminada por sonidos constantemente. Entonces, sí es verdad que es llamativo que hayan iniciado un cántico así entre todos justo en ese momento, porque no me la creo a eso de que lo empezaste para buscar a Loan. No me la creo de eso, perdón, pero no me la creo. Y ahora sí pasamos a el tema de la teoría del accidente y de por qué en estos días surgieron informaciones que parecieran, ¿no?, querer llevar a que todos parecieran como inclinar más la balanza hacia el lado de que el accidente haya sido real. Y para que yo diga esto, les digo, no es cualquier cosa, porque ustedes saben que soy cero creyente de esa teoría, pero lo que pasó en esos días me hizo dudar un poco. Les digo en serio. Ahora, algo muy incoherente que tuvo desde un principio la teoría del accidente es: si vos atropellaste a alguien, por ejemplo, ¿por qué te pondrías como a orquestar todo este encubrimiento, un encubrimiento de esta magnitud, un ocultamiento de esta magnitud? E incluso tienes que llegar a amenazar a alguien, como fue en el caso de Laudelina supuestamente, para decirle que plante una pista falsa, que fue el botín y todo. O sea, ¿por qué harías todo eso? Como que
De última, lo más coherente y más lógico sería que lleves a Loan al hospital y argumentes que justamente todo fue un accidente. O sea, te enfrentarías sí a un posible cargo de homicidio culposo, pero si no lo haces, te enfrentarías a algo mucho peor, que es arriesgarte a una cadena perpetua por un secuestro, un encubrimiento o lo que sea. Entonces, por eso es como que uno piensa, no tiene mucha lógica el pensar que haya sido un accidente y que se estén todos así manejando con semejante pacto de silencio y tanto encubrimiento. Pero sorprendentemente, hay algo que podría explicar por qué las personas involucradas están teniendo este comportamiento y por qué lo tendrían si el accidente fue real. Tenemos que hablar aquí de un fenómeno llamado iter criminis. ¿Qué es eso? Bueno, vamos por partes. La jueza señala que la excursión a buscar naranjas fue una actividad lícita, normal, de campo, nada extraño ahí. Y que el pacto criminal se activó instantáneamente después del supuesto accidente. Es decir, no es que había algo planeado con anterioridad. Para entender por qué, después de tener un accidente, Pérez y Callava decidieron tapar todo y encubrir, tenemos que primero analizar el perfil psicológico de Pérez, justamente. Él sabemos que es un ex militar, que estuvo en la armada y todo eso, ¿no? Y que era un hombre, se dice muy, bueno, es un hombre, se dice muy calculador. Su prioridad absoluta, podríamos pensar, estructurada por años de carrera, era proteger su hoja de vida militar. Básicamente su estatus. En su mente, por ahí, negarse a manchar su currículum por un accidente de ese tipo lo podría haber llevado a tomar esta decisión de intentar encubrir todo. Pero, lógicamente, al pasar de un accidente a una desaparición perfecta, como lo fue casi prácticamente perfecta lo de Loan, requiere de mucha logística, requiere de conocimiento de las rutas y sobre todo de ayuda oficial. Pero el tema es que Pérez y Callava tenían todo eso. Ellos conocían la zona, conocían la ruta y además tenían el apoyo, como ustedes ya sabrán, de Walter Maciel. Como todos sabemos, mientras este comisario hacía todo su montaje para desviar las investigaciones, Pérez y Callava se encargaban de seguir encubriendo todo lo que habían hecho. Ellos viajaron a la provincia de Chaco, fueron filmados con bolsos y una conservadora y después intentaron decir que ellos se fueron simplemente de viaje y que no estuvieron ahí en el monte mientras se hacían las primeras investigaciones por la desaparición de Loan. Entonces, ¿qué significa todo esto, al fin y al cabo? Y sobre todo, ¿qué significa en torno a las otras teorías que circulan en los medios? Por ejemplo, a la idea de que detrás de la desaparición hay un tema de trata de personas. Bueno, la jueza en esos días de diciembre, justamente que estamos analizando ahora, dictó falta de mérito por el delito de captación para explotación. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no hallaron absolutamente nada, al menos para ese momento, que los lleve a pensar que existió realmente una red de trata de personas o algo parecido. No encontraron transferencias extrañas ni actividades preparatorias para la explotación económica o sexual. Esto según comentó la jueza, obviamente, ¿no? Y además ella como que avaló por todo este tema quizás la teoría del accidente. Y todo eso sucedió, bueno, como les decía, en estos primeros días de diciembre del 2024. Ahora, igual es importante mencionar que el hecho, teniendo en cuenta cómo funciona el sistema judicial, el hecho de que descartemos, por ejemplo, se descarte el tema de la trata de personas, no significa que Loan en sí no haya sido sustraído y ocultado, porque son figuras legales totalmente distintas. La justicia, lógicamente, requiere, por lógica, de pruebas materiales de un delito específico. Para el tema de la trata de personas, para probar eso, digamos, necesitas evidencia de un cliente, de una red, de un mercado detrás de eso. Y al no haber eso, en el caso de Loan, más que nada, la jueza se tuvo que basar en lo que sí podía probar. Y se terminaron volcando más para el lado del accidente. Y como les dije al principio, a mí todo esto que pasó, que estuve leyendo que pasó en esos días de diciembre, y la verdad me hizo dudar un poco y inclinarme un poquito más, como darle un poquito más de chances a la teoría del accidente. No sé si soy muy manipulable, la verdad, y me convencen muy fácil, pero no es que les digo, sí, fue un accidente, chicos, cambié totalmente. O sea, no. Me inclino un poco, le doy un poquito más de oportunidad, porque como ustedes vieron, si siguen los videos, saben que yo siempre estaba negada, como que yo dije, lo del accidente me parece una tontería. Y esto me dejó pensando un poquito en que capaz hay ciertas chances de que quizás haya pasado eso, pero no nos tenemos que olvidar de que hay muchas cosas que no cierran igual. Por ejemplo, lo que hacía Maciel de sacarle fotos a los niños, las fotos que le sacaron a Loan,
solo ese día en el almuerzo. Varios comportamientos que fuimos viendo a lo largo de todo este tiempo de los imputados. O sea, hay cosas que nos cierran igual. Así que, nada, obviamente, por eso es que esta teoría del accidente no me termina de convencer. Y mucho menos después de lo que pasó hace poco, cuando volvieron a hacer toda la investigación en el Naranjal. Había cosas que no cerraban mucho para la teoría del accidente, así que nada, obviamente hay que tomarlo con pinzas. Nada más que a mí me hace como inclinarme un poquito más a creer eso. Poquito, nada más. Ustedes coméntenme qué vienen opinando en torno a toda esta teoría. Pero ahí no termina todo lo que estuvo pasando en esos días, porque diciembre, digamos que reflotó nuevamente un fantasma muy oscuro de la historia argentina del pasado, que se empezó a relacionar con el caso de Loan. En esos días se empezó a conectar al caso de Loan con otro de los mayores misterios que tiene la Argentina, que es el caso de Sofía Herrera. ¿Y qué estuvo sucediendo? Bueno, una nueva testigo se presentó en aquella época bajo el nombre de Carmen y reveló algo perturbador. Dijo que ella compartió en un camping cercano al lugar exacto desde donde desapareció Sofía Herrera un asado, una comida. ¿Y con quién compartió esa comida? O sea, ustedes no me van a poder creer. Según esta mujer, ella compartió ese asado en ese mismo lugar junto con Pérez y Cayllaba. O sea, en serio, me quedé sin palabras, sin habla me quedé cuando leí eso. Carmen comentó que cuando vio sus rostros en televisión, los de Pérez y Cayllaba los reconoció de inmediato como las personas con las cuales había compartido ese asado. Y si revisamos el historial de Pérez nuevamente, todo esto es más escalofriante porque él estuvo 37 años en la Armada Argentina, como sabemos, se retiró voluntariamente en el 2017 como director de abastecimientos en la base naval de Ushuaia. O sea, vivía allí y operaba allí. Ahora, si hablamos del caso de Sofía, es importante recalcar que la madre de Sofía descartó tiempo antes de esto un rumor de internet que decía que la hija adoptiva de Pérez era en realidad Sofía Herrera. Esto fue algo medio que explotó bastante en los medios en esos días, pero se dijo que esto es falso. No obstante, el testimonio que aportó esta mujer, supuestamente llamada Carmen, no tiene nada que ver con ese rumor, es algo distinto. Aquí podemos notar una especie de patrón, ¿no? Un patrón de comportamientos en criminología, ¿no? Lo podríamos pensar así. ¿Qué quiere decir esto? Aunque no haya una culpabilidad probada en el caso del 2008, por ahora en el caso de Sofía Herrera que sucedió en 2008, la presencia de un militar experto como lo era Carlos Pérez en ambas zonas cero, es decir, en la zona cero del caso de Loan y el de Sofía, nos obliga sí o sí a replantearnos todo. Es decir, cómo investigamos los vínculos históricos en casos de crímenes no resueltos. Vínculos, lógicamente, relacionados a casos actuales, como sería el de Loan. Esto, como ustedes podrán estar viendo, es realmente escalofriante. Podría estar relacionado, podría en verdad ser algo de importancia o quizás una simple coincidencia o por ahí la testigo está mintiendo. Bueno, ya no lo sabemos, pero nada, se podrían encontrar algo muy oscuro, lógicamente, detrás de todo. Y como les decía, son personas ya después de todo lo que vimos que están atadas a cosas extrañas, turbias, tienen cosas muy extrañas atrás. Son personas que podrían tener cierto poder, ciertos contactos para poder tapar este tipo de hechos, como el que podrían ser los secuestros a estos niños. Y justamente el otro día hablaba con mi hermano y le decía, y deducíamos entre los dos, los casos que más se alargan en el tiempo y más cuesta resolver son casos en donde hay personas de poder metidas ahí, como es el caso de Loan. Entonces, no es descabellado seguir pensando en que detrás del caso hay algo complicado, hay una red de mucho poder, porque por algo pasaron tantas cosas turbias y por algo todo se alarga tanto. Ustedes vean, ¿no? Como pasó con el caso de Paloma y Josué, que nadie sabe nada. Y es un caso que podría resolverse muy fácil si no habría tanto encubrimiento y si no hubiese habido como tantos deseos de contaminar la escena. Y ahora estamos con el caso de Agostina también. Entonces es como que todo eso nos lleva a pensar. Cuando un caso se da tanta vuelta, es porque lo más probable es que hay gente de poder detrás. Y créanme que Pérez y Cayllaba encajan en ese perfil, ¿no? En esas personas de poder.
que tenían estos contactos de Maciel, de otros comisarios de la policía, en general los apoyaban para encubrir las cosas que hacían, ¿no? Lógicamente. Bueno, es una teoría, lógicamente, no estoy apuntando así, diciéndoles ellos son los culpables, no, es una opinión, libre opinión. Pero también de igual manera coméntenme ustedes qué opinan en torno a todo esto. Y bueno, vamos a seguir atentos a lo que pase a partir de la fecha de juicio, que es el día 16 de junio. Recuerden cuando empieza el juicio por el caso de Loan. Y también con respecto al caso de Agostina Vega. Es muy raro porque el 16 de junio es el cumpleaños de mi hija, de mi perrita. Yo soy madre perruna, como muchos sabrán. Y es el mismo día que empieza el juicio. Es una fecha muy linda y muy como extraña al mismo tiempo porque empieza el juicio de un caso muy triste. Entonces es como extraña. Va a ser extraño ese día para mí. Aunque igual vieron que los perritos como que ya llega un punto en donde no quieres que cumplan más años. Como que ya no los celebras tanto. Y bueno, también en un punto eso. Bueno, me fui de tema. Para esta segunda parte de esta serie del caso de Loan que estamos haciendo, donde vemos todo lo que pasó en el caso desde el principio hasta el día de hoy, vamos a estar reaccionando a un clip que salió en esa época y es justamente de este tema que estuvimos hablando en la primera parte, que es cuando el abogado comenta este tema de que forcejearon ahí en el Naranjal, pero para llevarse a otro pequeñito, no a Loan originalmente. Yo les comenté en general qué fue lo que pasó, pero vamos a escuchar directamente su declaración. Tema que, como decís vos, puede ser lateral o satelital, lo hago con foco en Loan y en lo que eso nos puede acercar a Loan. Siempre ha sido mi único objetivo. Bien. Sin duda que en el caso de Laudelina, a quien incluyo ahora y la sumo a los otros tres, de acá Laudelina, Benítez, Millapi y Ramírez son personas convocadas por lo menos desde varios días antes, y yo creo que existe una premeditación. Es probable que esa premeditación no tenga que ver exclusivamente con Loan. No olvidemos que había otros niños. No olvidemos que en el momento en que desaparece Loan aparece una situación de un cierto forcejeo con otro menor de edad, y esto también surge de elementos de la causa. Entonces, evidentemente Perdóname, Juan Pablo, perdóname. Interesante, ¿con qué menor? Porque acabas de decir algo que no sabíamos y por eso lo interesante de esta entrevista. Todos nos miramos acá. Sí, por eso lo interesante, porque, a ver, Juan Pablo dijo, vamos recorriendo el camino de la verdad, lo viene diciendo, pero claro, no nos termina de decir todo y nosotros somos muy impacientes. Bueno, y en esta entrevista nos está contando esto. Reiteranos esto que acabas de decir, por favor. Bueno. Lo que yo creo, la verdad, que se asemeja más a la realidad, más allá de estas declaraciones, son estos hechos de que si bien Loan no iba a ir ese día, lo que llama mucho la atención es esas fotos que se le sacaron a él en el almuerzo, a él solo. Por eso para mí lo que pasó fue que Loan llegó sorpresivamente ahí, las personas involucradas lo vieron y dijeron podría ser un mejor candidato, no sé, bueno, eso es horrible lo que digo, pero le tomaron esa foto, le mandaron a quien sea y esa persona como que aprobó que sea él en vez de el otro pequeñito que quizás estaba planeado desde un principio. Y para mí, cuando ellos ya fueron al Naranjal, ya se sabía que Loan iba a ser la víctima. Pero bueno, sigamos viendo este tema de la declaración de que hubo un forcejeo con otro también. En ese estricto momento en que ya tenemos todos identificados cuáles eran los adultos que estaban, no estaba solo Loan, sino que había dos chiquitos, además de Loan, un masculino y una femenina. Por lo menos para decirlo, muy cerquita. Y algunos más por ahí cerca, pero esos dos muy cerquita. Uno de esos dos tuvo un episodio en el momento en que esto ocurrió. Esto es lo que nos lleva a pensar, porque siempre está esa pregunta, bueno, pero entonces si nadie sabía por qué iba a ir Loan, porque fue a último momento, entonces, ¿cómo puede ser que esto esté premeditado? O entonces está involucrado el padre. No, el padre es una víctima absoluta, desesperado, angustiado hasta el día de hoy, jamás esperó esta emboscada en la que participa cruelmente esta mujer, Laudelina. Su hermana, ¿no? Pero efectivamente... Pero ¿nos aclarás lo de forcejearon por otra criatura? De igual manera para mí. Los padres de Loan son inocentes para mí. ¿Otro chiquito? ¿Qué significa forcejearon? ¿Alguien lo quiso agarrar y se lo quiso llevar? Esos dos chiquitos, Bobby, efectivamente, ya para la justicia, no solo son testigos directos de la desaparición de Loan, sino que son víctimas por dos motivos, y no vuelvo a lo lateral. Uno, porque ha habido una situación con alguno de ellos en el momento estricto de la desaparición de Loan. Y luego también por lo que pasó a posteriori, esto de que son cooptados y que no pueden libremente expresarse, aunque han aportado elementos que la jueza tiene recepcionados, y creo que va a haber en breve un nuevo aporte en la medida en que este nuevo aporte no los victimice aún más con todo lo que han pasado. Sin identificarlo, implicaría una revictimización. Pero vos me decís que hay otro chico al que también forcejearon, usaste la expresión. ¿Es un adulto que se lo quiso llevar? Estos los nenes, además, el nene en cuestión o alguno de los otros, ¿lo vuelcan y lo relatan a la cámara Gesell? Hay una menor de sexo femenino que ha vertido elementos que nos permiten sostener esta situación y con esto convalidar tanto la premeditación de estas dos parejas, donde estaba clarísima la relación de compinches entre Benítez y Ramírez, fundamentalmente, la participación macabra de esta Laudelina, y bueno, después, realmente, muchachos, en tantos años de periodismo, tantos años de policiales, en tantos años míos como abogado, realmente hay que sacarse el sombrero por el doctor Monti, porque que nos... Bueno, aquí tenemos claramente una guerra entre los abogados, lógica, una guerra lógica,
dijo Gallego, que bueno, obviamente sostiene que estas personas están involucradas, que los padres no tienen nada que ver, y el abogado, como vimos en la primera parte, de Millapi y Ramírez, que quiere culpar a los que se quedaron aparentemente ahí en el almuerzo, que serían los familiares más directos de Loan, que podría ser su abuela o su propio padre. E incluso dijo, no, es algo intrafamiliar y no sé qué. Entonces está como esta guerra entre estas dos situaciones. Hagan creer realmente que uno hablaba con no sé quién, estaba preocupado, y hace 5 días que estaba invitado a este lugar y de preocupado no tuvo mucho porque estaba hiperactivo y ese que se lleva a los chicos y tal y cual. Después supuestamente habla, la mujer como lo ve preocupado mira para otro lado, pierden a Loan. Realmente es el colmo del disparate. Entonces, por eso, ¿sabes qué, Bobby? Es tan interesante cuando hablamos de lo satelital, porque lo satelital nos ha hecho sacar el foco a esto. Imaginemos por un momento a estas 3 personas adultas, con estos 3 chiquitos, y uno que dice que hablaba por teléfono, que no había mucha señal, pero hablaba un montón igual, había mucho viento y no escuchaba a Millapi, no sé. Claro, no había señal, pero estuvo 9 minutos hablando el tipo. Quiero seguir avanzando. Juan Pablo, es interesantísima la charla y te agradecemos. Lo de Forcejeo, la verdad que es una primicia que nos acaba de tirar un título. Sí, muchas veces hablamos periodísticamente, no quiero identificar, ¿no? Pero en las edades y hasta saber que está Loan ahí, de quién se sabía que por ahí va. Ahora pensemos que haya existido realmente un forcejeo previo. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿será que no pudieron con ese pequeñito y tomaron la decisión al final por ahí de llevarse a Loan, que es con quien sí pudieron? Y de quien quizás ya tenían la confirmación por las fotos que le habían sacado y todo eso. ¿Y quién pasa a ser la más chiquita o el más chiquito en orden de edades, no estando Loan? No sé si va por ahí la cosa, pero no quiero identificar a los chicos. Ahora, quiero seguir avanzando. Y Juan Pablo, ya tenemos 4 que vos decís, es imposible que no estén los 2 matrimonios muy compinches entre ellos. Benítez, Laudelina, Ramírez, Millapi. Ahora acá, en Ramírez y Millapi, te hago una a favor y una en contra. Una, a mí siempre me hizo ruido que cómo ellos se distraen a tener una conversación telefónica y se desentienden de los menores porque supuestamente están preocupados por un familiar internado. Ahora, esa preocupación también siempre me hizo ruido, que si era de tal gravedad, ¿por qué fueron a un almuerzo? ¿Por qué, por ejemplo, en vez de estar en el almuerzo, no está, si hay horario de visita, visitándolo al hermano? Ahora, como te digo esto, que es de sentido común, esto no implica nada, es una reflexión mía, por otro lado también te digo otra cosa, si están confabulados, están invitados con varios días de anticipación para ir a una comida donde ya hay un objetivo de llevarse a algún chico, a mí me hace mucho ruido que vayan a secuestrar a un chico en presencia de los propios, porque Ramírez y Millapi no solo llevan un hijo propio, sino que además llevan 2 sobrinos. Eso también me hace ruido. Bueno, para comprobar la calaña de estos perfiles, de estos personajes... Y yo creo que la gente es tan soreta, tan asquerosa, que no, cuando sos así de basura no te tiembla el pulso para entregar a tu propio sobrino. Bueno, de hecho Laudelina posiblemente lo hizo, ¿no? Entonces, ¿quién te dice que Ramírez y Millapi no podrían haber hecho lo mismo? Con ver a Laudelina. Imaginemos que Laudelina ha puesto a toda su familia en riesgo, en juego, hijas, sobrino, no le importa hermanos. Nada. La calaña de estos personajes no tiene nombre, y acá no está el cartel de Medellín ni Escobar Gaviria, pero Laudelina es una persona detestable. Este es el perfil de esta gente. No lo miremos como gente de familia preocupada por sus hijos. Claro, ¿qué piensan, Juan Pablo? Pablo? A mí me genera eso literalmente. Yo les dije en varios videos. Yo como que la veo a Laudelina o la escucho hablar en entrevistas y me genera una vibra muy turbia, pero muy turbia, como que me transmite eso, más allá de todo, ¿no? Como que así, es como una sensación, no sé. Vos como letrado, pero también papá y mamá de Loan, ¿qué piensan que hizo Laudelina concretamente? Que entregaron. Que Laudelina participa activamente en todo este proceso. Por supuesto que también hay un llamado telefónico en el interín de que esto ocurre conveniente. Aparte de todo rarísimo, ¿no? Gente que está... Aparte, como que si vos quieres llevarte un pequeñito de esta forma, qué mejor que no tener a un familiar directo que participe, que sea cómplice tuyo. Te la facilita todo. Y esta soreta posiblemente fue esa persona. Un metro de distancia y necesita hablar 35 minutos con la persona que tiene al lado por teléfono, el otro que justo está hablando preocupado. No, Laudelina es un personaje central, nefasto, realmente oscuro, gente sin corazón, hacer lo que hace con un sobrino, y todavía al día de hoy no decir dónde está Loan. Acá, chicos, hay mucha gente que sabe dónde está Loan. Ay, te juro. Está vivo Loan, Juan Pablo. Incluso a Laudelina. Bueno, hubo momentos en que han aparecido diálogos que indicaban que Loan estaba vivo y que estaba con determinada persona, y esto surgía de los dichos de un imputado. Un imputado del que tampoco me voy a olvidar, Bobby, porque un poco estamos... ¿Un imputado dijo que Loan está vivo? Ojo, esto no, voy a volverlo un poquito para escuchar mejor porque no me la esperaba esa. Está vivo Loan, Juan Pablo. Incluso a Laudelina. Bueno, hubo momentos en que han aparecido diálogos que indicaban que Loan estaba vivo y que estaba con determinada persona, y esto surgía de los dichos de un imputado. Un imputado del que tampoco me voy a olvidar, Bobby, porque un poco estamos haciendo un paneo sobre distintos... Eso es interesante porque capaz de tanto interrogar, tanto hablar, y a algunos por ahí alguito se le escapó. Y sería interesante. Pero, bueno, ahora al final cuando terminamos les voy a contar
una teoría que tengo en base a esto de que Loan capaz esté vivo. Y yo no me quedo solo con esos 3. Cuando veamos pericias que prontamente van a salir a luz, vamos a entender también un poco más. Te adelanto, por ejemplo, el perfil de esa persona, de ese militar tan raro, que supuestamente era el esposo de una funcionaria, ¿no? Vamos a empezar. Sí. ¿Qué vamos a contar con ese perfil? Porque, a ver, completando la historia, acá tenemos entonces 4. Pérez. Perdón. 3 que se alejan con el chico y para la querella participan de la maniobra de sustracción. Laudelina, que no es ajena tampoco. El llamado no es un llamado de Benítez a Laudelina para avisar que un nene se perdió, fíjate si llega, sino que el contenido de la conversación es otro. Ahí ya tenemos 4. 2 matrimonios con pinches, uno es anfitrión, porque la anfitriona, por más que parezca que la abuela, es Laudelina, la anfitriona, es quien convoca, quien cocina, quien hace... Claro, porque Laudelina fue la que ideó todo desde un principio. Sí, la abuela Catalina los recibió a todos en su casa y así, como que fue anfitrión en ese sentido, pero no fue la que organizó desde un principio. Supuestamente Laudelina le dijo, che, vamos a hacer un almuerzo y no sé qué, y empezó a invitar a todos y les dijo, vengan con sus hijos y no sé qué. Llamados, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Ahí tenemos 4, ¿no? Y de esos 4, 2 son muy conocedores del lugar. Benítez y Laudelina, juegan de local, vamos a decirlo así. Ahora, los perros nos dan que se los llevaron en el auto de Fierrito y de Miyapi. Entonces, ahí saltamos a qué marcan los perros. Marcan los perros del tercer matrimonio que completa este curioso y heterogéneo grupo de un almuerzo, que es Pérez y Cayaba. ¿Qué nos decís de ellos y qué rol creen que jugó? Lo que vimos en el video anterior, esto de que Pérez estuvo en el mismo lugar donde desapareció Sofía Herrera, eso me dejó medio en shock. Les digo que mucha coincidencia. Bueno, muy bien, Bobby. Yo te adelantaba un poco en relación a Pérez y hablábamos al principio de lo que significa una posible maniobra de trata que implica distintas acciones, si es que finalmente se determina como tal, ¿no? Cuando conozcamos la pericia de Pérez, vamos a encontrarnos con un posible eslabón de lo que significa el delito de trata, ¿no? Y con un perfil personalitario compatible con ese tipo de actos. Y algo que nosotros anticipábamos también. Sí. Tengo que ser muy prudente con esto, pero es algo que va a ser... Ahora, si esto es así, como dice el abogado, que aquí hay pensemos, ¿no? Desde que sucedió lo de Sofía Herrera hasta hoy, o hace 2 años, pasaron muchos años, mucho tiempo, o sea, me da escalofríos al pensar cuántos pequeñitos no se llevaron exitosamente en todo ese tiempo. Y por más que ahora quizás se les esté tumbando todo el negocio asqueroso por lo de Loan, digamos, sigue sin aparecer. Ni él ni Sofía Herrera, o sea, jamás supimos nada, hasta ahora no se sabe nada de Loan, o sea, fueron muchos años de esta banda horrible, ay, no puedo más con este resfrío, chicos, de esta banda horrible operando de manera exitosa, y eso en verdad da escalofríos, porque cuántos pequeñitos no habrán sido llevados por esta asquerosidad de gente. Va a ser un ruido importante. Se entiende, la verdad que el título de la tarde hasta ahora es que habrían forcejeado con otro chico, alguno de los 3 adultos, entiendo, no un cuarto hombre. Es el episodio en que finalmente desaparece Loan y hay una cierta acercamiento a otro de los niños, que es lo que mencioné. Bien, perdón, chicos. Sí, dale, por favor, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Porque me llama mucho la atención todo esto. No estoy siguiendo el caso como lo están haciendo ustedes. Pero ¿podía ser Loan como otro chico? ¿Podían ser 2 chicos o podían ser más los que hubiesen desaparecido ese 13 de junio, doctor? Yo creería que la acción era por uno. Indudablemente, imagínense que ahí sí ya sería escandaloso que estos 3 personajes volvieran solos y se perdieron todos los chicos. Yo creo que la acción era por alguno y evidentemente gente no tiene moral, no tiene corazón, no tiene nada, entonces no nos asombremos de que estaban hijos, sobrinos o que podía ser cualquiera de ellos. Evidentemente estos 2 matrimonios con pinches lo tenían organizado, ¿no? Bueno, un espanto todo por donde se lo mire, la verdad. Pero sí, estamos quizás enfrente de personas que a las cuales no les temblaba el pulso, o no dudaban si tenían que entregar a su propio sobrino, a su propio familiar. Uno dice que tan basura tienes que ser en la vida, o sea, es como, bueno, no sé, ya para qué intentar encontrar una explicación lógica para estas mentes criminales cuando no la hay, ¿no? O sea, son mentes que, no sé, funcionan más allá de la maldad, y en la cabeza de personas que no somos así, no tiene sentido, no podemos entenderlo. La cuestión es que, bueno, podemos estar quizás, sí, frente por ahí a algo aislado, o frente a una red, a un grupo, a personas que están operando desde hace mucho, como les digo, y arruinándole la vida a millones de pequeñitos y a millones de familias. Así que esperemos que este juicio por Loan avance y se pueda llegar a algo. Y dicho esto, entonces vamos a pasar a las actualizaciones del caso, donde vamos a estar viendo lo que pasó previo al inicio del juicio y después, porque sabemos que el juicio del día 16 de junio. Es decir, bueno, ayer de cuando ustedes van a estar viendo este video posiblemente, o quizás lo vean después, así dice antes de ayer, pero vamos a estar viendo qué fue entonces lo que sucedió con todo eso.
Bueno, ahora sí vamos a continuar con una actualización del caso de Loan que estuvo pasando en los últimos días. Como les comenté al principio del video, como estuve enferma no llegué a guionar lo ultimito que estuvo sucediendo en estos últimos 2 días más o menos. Así que lo vamos a estar leyendo directamente, o viendo, mejor dicho, directamente desde la fuente. Pero todo lo anterior sí lo tengo guionado para explicarles mejor. Como muchos quizás ya sabrán, el día 13 de junio de 2026, es decir, hace muy pocos días, se cumplieron exactamente 2 años desde la última vez que alguien vio a Loan Danilo Peña. Y como muchos quizás ya están enterados de igual manera, el martes 16 de junio de este año empezó el juicio por este caso. Tenemos a muchísimas personas detenidas y a muchísimas personas que estuvieron encubriendo, podremos pensar tranquilamente, todo lo que sucedió durante 2 años. Literalmente estamos hablando de una estructura de encubrimiento masiva casi. Tenemos a los principales, por así decirlo, acusados, que serían los que estuvieron ese día en el Naranjal, y a los otros 10 que ya son personas que aparecieron después durante las investigaciones del caso, que fueron enviados, podremos pensar, quizás para entorpecer toda la investigación. Entre esas personas tenemos el caso de Nicolás Gabriel Soria, o alias El Americano, que fue un tipo que se disfrazó de agente, supuestamente miembro de la Fundación Lucio Dupuy, y él junto con otros más se metieron básicamente en la investigación del caso de Loan, ¿no? Como muchos sabrán. Si conectamos esto con el panorama general, nos podemos dar cuenta de quizás lo vulnerables que somos ante una posible situación de un crimen organizado, del crimen organizado en general. No es que esta gente llamó por teléfono y dio una pista falsa directamente, no. Estamos hablando de personas que se infiltraron en el sistema. Usurparon títulos, bueno, como vimos hasta ahora en la serie del caso de Loan que hacemos, donde repasamos todo lo que pasó. Fingieron ser peritos y psicólogos y lograron llegar hasta los testigos más importantes del caso, hasta a los pequeñitos que también estuvieron ese día en el almuerzo. Con todo este nivel de infiltración, básicamente la justicia federal se dio cuenta del peligro enorme que corrían de cara al juicio. Estamos hablando de un juicio de 17 personas aproximadamente, capaces de, o mejor dicho que lo hicieron, capaces de alterar testimonios y de fugarse, capaces, estando libres, de seguir entorpeciendo el caso, de irse a otro país y nunca más los encuentren. Entonces, en base a eso, en estos últimos días se tomó una decisión crucial. La resolución número 30 del Tribunal Oral Federal de Corrientes dice los jueces prorrogaron las prisiones preventivas. Calcularon, se comentan, los vencimientos exactos de 8 detenidos principales para asegurarse que ninguno de ellos salga antes del veredicto del juicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como les decía, son personas muy peligrosas, personas que encubrieron, personas que entorpecieron, entonces sería un peligro que salgan, o sea, que salgan en libertad, por más de que estén vinculadas al proceso, entonces era necesario retenerlos, mantener esa prisión preventiva. Algunos plazos fueron, dice que se le dieron 6 meses más a Benítez, Ramírez y Millapi a partir del día 15 de junio de este año, o sea, a partir de este año tienen 6 meses más de prisión preventiva. Luego le dieron 6 meses más a Cayaba, Pérez y Maciel desde el día 21 de junio. Al Americano, este personaje nefasto que les comentaba recién, le dieron 3 meses más a partir del 15 de septiembre. Y al Americano, este personaje nefasto que les comentaba recién, le dieron 3 meses más a partir del 15 de septiembre. En base a todo esto, la propia fiscal admitió en declaraciones para el medio A24 durante esa semana algo bastante vital. Ella comentó que no descarta, escuchen esto porque es importante, estas son declaraciones recientes. La fiscal dijo que ella no descarta que Loan todavía siga con vida. Y esto es muy loco porque coincide justo con lo que estuvimos viendo en el último episodio de la serie, donde repasamos todo lo que pasó. Y luego fue muy directa. Dijo que la fiscalía está muy segura de que los acusados principales saben muy bien qué fue lo que pasó con Loan, básicamente. Y admitió que sí, que están esperando que alguno de ellos se quiebre durante el proceso del juicio. Y es que en todo esto está faltando igual la pieza central, porque vos puedes encontrar culpables, puedes definir responsabilidades, pero lo más importante, que es dónde está Loan y qué pasó con él, o sea, es algo que sigue faltando, básicamente, ¿no? Entonces es todo esto lo que va a estar en juego en este juicio que ya comenzó.
y que quizás marque un antes y un después, ¿no? En todo este caso y en la historia del policial argentino, básicamente. Hay que recordar que la alerta Sofía, ojo, la alerta Sofía todavía sigue vigente por el caso de Logan y sigue también en pie la recompensa del Estado para quien aporte datos reales sobre Logan. Ojo aquí, datos reales. Esto lo comento porque es importante, pero sí se pone un poco en riesgo el tema de que vayan a personas por querer recibir la recompensa a tirar cualquier cosa de información, pero bueno, uno nunca sabe cuándo quizás alguien puede saber algo y con incentivarlos un poquito, decir vas a recibir una recompensa, por ahí se termine de convencer y hable, ¿no? Así que bueno, es importante aclarar eso. Bueno, como les comenté que no llegué a guionar nada de lo que fue por mi enfermedad el inicio del juicio hasta hoy, vamos a estar reaccionando a este clip de lo que estuvo pasando el día 16, es decir, el día en el cual empezó todo este juicio, y para el próximo video ya sí les traigo como un resumen o un análisis de lo que pasó en los primeros días. Pero bueno, como podemos ver aquí el título es Chalecos antibalas y una camiseta de Argentina. Así llegaron los detenidos al juicio. Estoy medio ronca, les digo, todavía por la gripe, pero ayer estaba 1000 veces peor. O sea, ayer no podía ni hablar prácticamente, así que fue bastante la mejoría. Arranca el juicio por la desaparición de Loan. A casi 2 años de su desaparición ya están todos sentados. Mira, aquí están todos los soretes estos. Aquí tenemos a Benítez. Esta es Callada, si no me equivoco. Sebastián Domenech, estás en vivo en el lugar. ¿Quién es el punto? La Odelina es esta que está aquí con el pelo atado con una liga violeta, creo, me parece que es ella. Guille, vale. Buenos días, así es. Estamos en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional a segundos de que comience este juicio por la desaparición de Loan. En imagen, a centímetros nada más, tenemos a la Odelina Peña hablando con su abogada defensora, con sí, Mónica Chiribini. Es impresionante verlos dialogando, parte de la estrategia, fortaleciendo su relato. Ella, recordemos que fue quien dijo que Loan desapareció en el contexto de un accidente y que después dio su versión cambiada, ¿no? Que en realidad le habían obligado a eso directamente cuando ya ella quedó detenida. Si nos vamos un poco a la izquierda, tenemos al matrimonio Pérez y Callava. Recién se acaban de ver, recién se acaban de besar en la boca, se saludaron y así fueron entrando cada uno de los imputados. Está por empezar este juicio y más allá, desde acá no los vemos ahora, pero vamos a tener esa imagen. Tenemos a Benítez, al comisario Maciel, están todos, ahora sí, el tribunal que ya está dispuesto para... Todos los soretes juntos. Este juicio, toda la caca junto. Muy significativo, muy simbólico verla a la Odelina entrando justamente a la sala de audiencia, a Pérez y Callava, los grandes protagonistas de esta lamentable historia. Es un poco fuerte, sí, la verdad, después de tanto indagar, tanto buscar sobre ellos, tanto comentar en este canal, verlos así, actualmente cómo están, cómo se encuentran, encarando un juicio, ¿no? Con tanto cinismo, sabiendo que posiblemente ellos están involucrados y que saben qué fue lo que pasó y no quieren hablar, es bastante fuerte. Que se escribió allá por el 13 de junio de 2024, lamentablemente, en el paraje Algarrobal, del 9 de julio, de la provincia de Corrientes. Hoy estamos entonces en la ciudad de Corrientes, en capital, directamente acá, los abogados defensores, ahí está la Odelina, ahí está Pérez y Callava, el matrimonio, cada uno de los imputados. Ahora sí, van a estar, allá en el fondo vemos al comisario Maciel, está Benítez, bueno, el resto, Millapi. No llego a ver dónde está Maciel y los otros, y Ramírez, el matrimonio. A ver, ay, no sé. Recordemos que en realidad Millapi está en Neuquén con arresto domiciliario, Fierrito Ramírez que está. Claro, Millapi está con arresto domiciliario, es verdad, eso lo vimos en la serie, me parece, ya no se acuerdan, o lo vimos en la actualización anterior, no me acuerdo. Justamente en estos momentos ahí acabamos de ver cómo le acaban de sacar las esposas, incluso el personal del Servicio Penitenciario Federal, en este caso, recordemos que es la justicia federal que está acusando por la sustracción del menor de Loan, en este caso, a estos 7 imputados. Pero también están aquellos 10 que tienen vinculación con la Fundación Lucio Dupuy. En nombre de esa Fundación Dupuy vinieron en plena investigación, se sumaron supuestamente para colaborar. La jueza Poser Penso creyó y entendió que esto era un entorpecimiento de la investigación. No está claro para qué vinieron y están sentados ellos también aquí como acusados. Vemos fuertes medidas de seguridad, chalecos antibala, Domenech. Sí, así es, porque recordemos que cada uno de ellos estuvo alojado hasta este tiempo en diferentes unidades penitenciarias federales, ¿no? Hay en Marcos Paz, en Salta, en Resistencia, Chaco. Todos están alojados ahora a minutos nada más de este lugar, en Chaco, en Resistencia, y hoy fueron trasladados muy temprano durante la madrugada aquí a este Escuadrón 48 en realidad de la Gendarmería Nacional, y desde este lugar estamos viendo cómo recién hay, qué bárbaro ver esto, ¿no? Porque estábamos viendo, mira, quédate con el gesto del matrimonio de Pérez y Callava, asintiendo con la cabeza, diciendo que sí, María Victoria Callava. ¿A quién? A alguien del público que se acercaba con una remera, con una escritura que decía Justicia por Loan, quieren saber dónde está, y el público mismo, autorizado por supuesto con documentación para estar en este lugar, le preguntaban, habla, ¿dónde está? Habla. Ahí está el americano, ahí lo vi, es el que está aquí por sentarse, el sorete que sí, con la cabeza no pueden hablar por supuesto, pero haciendo señas. Ahí vemos al famoso americano, que así lo conocen en esta investigación, bueno, Soria de apellido, recordemos que él vino en nombre de la Fundación Dupuy, tantas veces lo cruzamos, incluso en el hotel donde estábamos alojados nosotros, y ahora está... Es muy impresionante, claro, ahora está en el banquillo
banquillo. Sí, de la cárcel. Está del otro lado. Fue referencia para aportar Ay, me da una bronca verlo así saludando como si nada. Encima como que sonríe un poco, ¿no? Ay, qué bronca me da. información, un caso que además hemos cubierto tan exhaustivamente que hoy reconocemos esas caras, esas que estuvieron tantas veces frente a cámara dando nota. Aquí en este canal ni te cuento. Sí. Mira de nuevo, mira, tenemos en imagen a Laudelina hablando. Exhaustivamente que... Y aquí en este canal ni te cuento. Hoy reconocemos esas caras, esas que estuvieron tantas veces frente a cámara dando nota, hoy acusados. Sus apellidos. Sí. Mira de nuevo, mira, tenemos en imagen a Laudelina hablando con Mónica Chiribín, como decíamos antes, reforzando un poco el discurso, lo que van a decir. Recordemos que mañana tal vez es el día de la indagatoria para ellos. Tienen momento de hablar. Si no quieren responder preguntas de la fiscalía, de la querella, no lo hacen. Pero tienen su momento, si quieren, de hablar. Y ahí vemos cómo van hablando Pérez y Cayaba. Es un matrimonio que en realidad no está junto, cada uno, por supuesto, en su unidad penal. Claro. Y recién hoy se vieron, vimos cómo se saludaron y ahí están dialogando. Claro, ¿hace cuánto que no se verán ellos? Porque son matrimonio, pero están separados, ¿no? ¿Sabes qué, Domenech? Hay casos comunes en los cuales uno, se acerca a un abogado y hasta el abogado es desconocido, pero en casos puntuales en la República Argentina, cuando el caso escala un tema, aparecen abogados mediáticos o ligados al poder. Y este fue un caso, el caso Loan. Pasó en su momento con... Sí, totalmente. ¿Estás de acuerdo? Cuando el caso se contamina a veces con política, aparecen ciertos abogados. Totalmente. Sí, la verdad, este fue el caso tal cual. Llegando con el comisario Maciel, y eso entorpeció bastante, embarró bastante la causa, no ayudó por lo menos mediáticamente. Todos chacales mediáticos que aparecieron, entre ellos abogados muy reconocidos, comunicadores, periodistas, de todo, que fueron generando una idea y un discurso en un caso que tal vez tiene varias hipótesis, tiene varias teorías. El tiempo fue limpiando esa información y bueno, aquí llegamos con la sustracción del menor, ¿no? Esa es, esto es una opinión mía, la figura elegante que formó la justicia, que encontró... Eso también existieron varios periodistas que podríamos pensar que están involucrados con el poder, ¿no? Quisieron apuntar a que creyamos ciertas teorías o ciertas ideas. Por eso siento que a veces el valor que tienen este tipo de canales donde se siguen estos casos es que nosotros, al menos la mayoría de creadores, vamos a ser imparciales en ese sentido. No todos, ojo, porque no todos, pero al menos yo por mi parte trato de ser lo más imparcial, de presentar la información siempre de la forma más objetiva, porque lamentablemente existen estos periodistas que sí, son periodistas, deberían difundir la verdad, pero hay muchos que están vendidos, entonces nos van a querer, lógicamente, difundir una idea que quizás no sea la realidad, básicamente. ¿Se da en el contexto de la trata de personas o en el hecho de un accidente? Bueno, eso es lo que no está claro. A la izquierda, mira, el público, en realidad, personas que vinieron con carteles a mostrar justamente sus pancartas, sus pequeñas remeras, banderas y demás, con la carita de Loan. Y a la derecha vamos a ver a Pérez Cayaba, Laudelina, y lo vemos a él, ¿no? Un hombre tan preparado, enfrentando ahora este debate oral, a centímetros de donde estamos relatando nosotros ahora. Quería preguntarte cómo es la dinámica dentro de la audiencia, cuánto les van a permitir a ustedes estar con las cámaras, cómo se va a desarrollar cada una de las audiencias. Esta imagen no es habitual, de permitir el ingreso frente a frente, más allá de que hay tantos abogados, tantos acusados y demás, que hay un despliegue mayúsculo, pero esto de que les permitan acercarse hasta el frente de donde están ellos sentados. Sí, exactamente, vale. Mira, ahora nos tenemos que ir, se cortó acá, el Gendarmería nos está ya amablemente sacando, y está bien porque nos dejaron grabar todo esto, prensa del tribunal incluso nos dejó grabar estos segundos, nosotros vamos a poder seguir trabajando desde afuera, entonces podemos salir al aire, si les parece nosotros sí podemos ser parte, ver el debate desde adentro, yo como periodista podré llegar a notar, escuchar, ver todos los movimientos y salir al aire desde afuera, así que si les parece, bueno, yo debería cortar porque ya estamos saliendo, un debate entonces para redondear, que son 17 imputados, más de 180 testigos, muchos meses de audiencias, y hoy se viene el momento del planteo de nulidades, cuestiones muy técnicas. Mañana tal vez la palabra de alguno de los imputados y el jueves sí el testimonio de mamá y papá de Loan. Domenech, reacomodate. Acá tenemos el detalle, Valeria, de... Con tanto que lucharon los padres de Loan para que se haga este juicio ahora... Ay, ya no estoy pudiendo hablar, chicos, ya me está haciendo miércoles la voz. Va a ser muy emotivo seguramente escuchar lo que van a decir, ¿no? Porque ellos le super pelearon para que el juicio se desarrolle ahora y no dentro de mucho más tiempo como se había pensado que suceda, que para octubre, ¿se acuerdan? Era muchísimo, o sea, estamos hablando de que cada mes, cada día aquí cuenta para poder llegar a dar con el paradero de Loan y quien dice quizás hasta encontrarlo con vida. Nombres y apellidos que conocemos, lamentablemente, ¿no? Conocemos. Y que están sentados allí en el banquillo, lo decía Sebastián, son 17 los imputados, pero aquí esta primera tanda de imputados que son los acusados directos. Sí. Mira, Laudelina Peña, estaba allí, la veíamos hablando con su abogada. Está Antonio Benítez, Mónica de Carmen Millapi, Daniel Ramírez, nombres y apellidos que conocemos muy bien. ¿Qué más? Victoria Cayaba, Carlos Pérez, matrimonio, la camioneta y todos estos detalles que te estuvimos contando a lo largo de los últimos meses. Y Walter Maciel, el policía. Después haremos una radiografía de cada uno de estos nombres, pero están los otros relacionados con esta asociación que en un momento vino a colaborar. Y decíamos, ¿cómo? Claro, viajaron desde Buenos Aires y ahí estaban. También ahora acusados. Sí, Laudelina Peña, tía paterna de Loan. Sí. Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña. Bueno, me salté esa parte del repaso de los acusados porque ya es algo que vimos muchas veces en el canal. Quiero que veamos esta parte que entrevistan al padre de Loan. Tenemos un testimonio que es el papá de Loan que habló con nosotros. A ver. Para la respuesta y voy, vengo y miro y no hay nada. Acá no hay nada.
¿Seguís teniendo la esperanza de que esté acá, Loan? No, acá no. No, acá no está, si acá no hay nada, si ya rebuscamos todo, buscamos con todo, así que no, acá no hay nada. Hay que seguir, así que no hay que perder la esperanza y seguir y estar. A mi hijo me robaron, a mí me sacaron mi hijo de acá. Así que yo busco esa criatura. Yo quiero saber por qué me sacaron de acá, por qué vinieron por aquí, se fueron por este camino, y sin saber nada. Yo en el alma, en el corazón, todo. Las criaturas, mi hijo, o cualquier criatura que sea, mío, porque yo le amo como cualquiera. Te van a preguntar qué pasó ese 13 de junio del 2024, ese mediodía. ¿Lo recordás? ¿Lo estuviste repasando? Sí, yo me recuerdo que estuvimos sentados ahí, nos quedamos 15 minutos de que nos distraímos de sobremesa. De sobremesa nomás, y de ahí que se desapareció. Y quiero hacer... Pero ese como que... ¿Por qué no dijo, sí, vamos para Naranjal? Quiero hacer esas preguntas. ¿Nadie les dijo a ustedes, nos vamos al Naranjal, Loan viene con nosotros al Naranjal? No, nadie dijo, No, vamos se a lo sacaron. Vamos porque queremos Se decir lo eso. sacaron, como vimos, de hecho, en la reconstrucción de hace rato, el capítulo de la serie, se lo sacaron sin decirle nada. ¿No? Yo si salgo allá me digo, bueno, vamos al monte, por ejemplo, acá, o vamos al Naranjal. ¿Y dónde es el Naranjal? Si yo no sé dónde es el Naranjal. ¿Quién crees que te está mintiendo? De las personas que están hoy detenidas, ¿dónde crees que está Su la propia verdad? hermana. Debe estar entre los 7. Yo digo que está entre los 7 ahí. ¿Sabés que esos 7 tienen la verdad? Y tiene que tener la verdad porque ¿cómo se va a desaparecer acá una criatura? Un caso tan misterioso, lleno de preguntas todavía, y esto es en vivo, ¿eh? Esto está pasando ahora dentro del Esa es tribunal. Lo que quedará y Miyapi, no parece Miyapi esa. a poder ir viendo, es una transmisión en streaming del propio tribunal, ves allí al tribunal y ves a Mónica Miyapi, pareja de Fierrito, esta pareja amiga invitada a la cena. Después viste que repasamos en la foto cada Claro, porque Miyapi está, bueno, como está como en prisión domiciliaria, por eso está como en videollamada. uno de los integrantes. A ella, recordemos, le dieron la domiciliaria porque tenía hijos pequeños, entonces, bueno, pensaban que tenía que estar con la madre, qué sé yo. ¿Dónde se sentaban? ¿Qué miraban? Estaban comiendo fideos, los invitaron a su casa en plena confianza, se supone. Sí, un día aparentemente normal, un almuerzo, y viste como en las peores películas de misterio, todos parecen sospechosos, todos parecen culpables. Y lo llamativo también de esta audiencia es que tenés ahora enfrentados en un punto, porque está el papá, está la mamá de un lado, ¿no? Como de alguna manera esperando respuestas, y quienes estaban sentados en confianza en su mesa aquel fin de semana están hoy en el banquillo de los acusados. Exacto. Está levantando señal otra vez Sebastián Domenech, tuvo que abandonar la sala. Esta es la señal que nos está dando el Ministerio de Justicia correntino, el Poder Judicial correntino, para mejor decir. Y ahí vemos a Mónica Miyapi. Puso como un telón negro atrás. Está sentada en el banquillo de los acusados. Tribunal Oral de Corrientes. Vemos ahí a 4 magistrados. Que hoy tendrán básicamente la misión de leer las acusaciones. Es casi una audiencia formal. No empezarán los testimonios más importantes, los fundamentales. Y la gran pregunta, como vos decías, Guille, después de un caso que ha tenido tantas aristas y además que ha tenido tantos testimonios en la previa, ¿no? Mediáticamente, que uno dice, ¿qué podrán aportar de nuevo? ¿Qué podrán aportar los acusados si es que algo tienen para decir y algo saben que callaron hasta ahora? Exactamente. Enseguida retomamos. La idea es eso, un poco que se quiebren, que tiren algo que por ahí no habían tirado hasta el momento, ¿no? Ay, estoy muy mal de la voz, no sé cómo voy a hacer para terminar de grabar este video, chicos. O sea, ya no podía ni hablar casi y se está notando un poco eso ahora. Como que siento que mi garganta ya fue utilizada hasta donde podía por el día de hoy. Pero nada, la idea es un poco esa, que alguno se quiebre y tire alguna, porque por ahí no diga toda la verdad, pero que tire alguna y sea algo nuevo, algo relevante para la causa. Así que bueno, vamos a estar atentos a lo que pase y para el próximo video sí les voy a estar trayendo un resumen y un análisis detallado de lo que vaya pasando con todo lo del juicio desde el día 1, que sería el 16, hasta ese día en el cual les haga el video. Bueno, voy a tener que hacer una pausa porque no puedo más, no puedo hablar más, pero vamos a pasar como pueda, si sobrevivo, a la segunda parte de este video, que ya ahora sí vamos a hablar de actualizaciones del caso de Agostina Pega. Vamos a empezar con un nuevo capítulo de la serie del caso de Loan que estamos haciendo, en donde repasamos todo lo que sucedió con detalle en el caso desde el día 1 hasta el tiempo presente, básicamente. Así que vamos a retomar en donde nos quedamos en el video anterior, en el episodio anterior de la serie, que sería, ahora estamos ya a principios del mes de diciembre de 2024. Si ustedes no vieron nada de la serie y les interesa verla, están todos los episodios en orden cronológico en la lista de reproducción que tengo en el canal, que se llama Caso Loan, la serie. Básicamente ahí van a poder encontrar, como les digo, todos los videos ordenados de cada uno de los episodios de la serie. Ahora entonces vamos a retomar, como les decía, desde donde nos quedamos en el video anterior y vamos a estar viendo varias cosas interesantes que sucedieron en el mes de diciembre, pero una de las más importantes fue que se hizo como una especie de nuevo rastrillaje donde los perros develaron un dato clave que no se sabía sobre cómo verdaderamente desapareció Loan.
Para ese momento, es decir, diciembre de 2024, ya habían pasado más de 5 meses desde que Loan se había perdido. Y desde el segundo en el cual sucedió, el caso fue un misterio absoluto que desafió toda racionalidad para quienes seguían el caso. Como ustedes ya saben, para ese momento ya se encontraban detenidas todas las sospechosas que estuvieron presentes en ese fatídico almuerzo, incluyendo aparte al comisario Walter Maciel, y para esos meses la jueza tomó una decisión clave para con ellos. La jueza dictaminó embargos masivos que al leer las cifras resultan bastante impactantes. Por ejemplo, se comenta que les hicieron embargos por 20 millones de pesos tanto a Callaba como a Pérez. O sea, 20 millones a cada uno. Y aparte, a Maciel, por ejemplo, al excomisario, se le embargaron 8.2 millones y 1 millón para cada uno de los demás involucrados. Y lógicamente tocarles el bolsillo a estas personas de una manera tan agresiva tenía una función estratégica. No era una simple multa. La intención judicial detrás de embargos de esa magnitud estaba obviamente en asfixiar financieramente cualquier estructura de impunidad. Dejar a los sospechosos sin recursos, básicamente. En investigaciones complejas sobre sustracción de personas, como lo es el caso de Loan, congelar estos activos cumple un propósito dual. Los recursos que los acusados podrían usar, por ejemplo, para financiar fugas o sobornos a testigos. Incluso también podrían con ese dinero entorpecer la causa en general, por más de que estén presos. Y por otra parte, se ejerce de esta forma una especie de presión psicológica monumental para intentar quebrar cualquier tipo de pacto de silencio que pueda existir entre los sospechosos. Porque básicamente les están diciendo que no solo están perdiendo su libertad ambulatoria, digamos, sino literalmente casi la totalidad de su patrimonio. Como les comenté en el video anterior, para ese momento Miyapi ya había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria. Y esto, con el correr de los días, comenzó a generar como cierta indignación por parte de la sociedad, lo cual es súper entendible. Pero también es importante como comprender que esta fue una medida amparada, por decirlo de alguna forma, en razones estrictamente humanitarias, contempladas por la ley. Como muchos sabrán, Miyapi tiene hijos con su marido Daniel Ramírez, quien también está detenido por lo de Loan. Entonces, al estar ambos padres en prisión, los pequeños quedaban en una situación de extrema vulnerabilidad. Esto, se comenta, obligó a la familia a mudarse a la provincia de Neuquén para que el abuelo de los chicos pudiera cuidarlos. O sea, imagínense todo lo que tuvieron que atravesar esos chicos que en realidad no tenían nada que ver con nada. Y la magistrada toma en cuenta lógicamente eso, ¿no? Que los pequeños son víctimas colaterales prácticamente. Estuvieron presentes, recordemos, en el momento y en el lugar en el cual sucedió la sustracción de Loan. Entonces, para resguardar la integridad de estos pequeños, la justicia se vio como obligada a que la madre cumpla la preventiva en su domicilio y que ésta sea lejos de la zona del hecho, como lo sería en la provincia de Neuquén, ¿no? Mientras sucedía todo eso, la jueza también hizo algo extraordinario en su resolución. Básicamente, durante el mes de diciembre de 2024, se barrieron prácticamente de la mesa todas las teorías, o la gran mayoría de las teorías sobre lo que le había pasado a Loan. Descartó la jueza en ese momento formalmente que Loan se haya perdido por accidente, ¿no? Bastante evidente. Pero además también descartó, escuchen esto, la idea de que Loan haya sido víctima de una red internacional de trata. También descartó conexiones con el narcotráfico, descartó de igual manera un delito C e incluso dejó de lado la teoría de una venganza intrafamiliar. Básicamente con esto la jueza le quiso decir como a la sociedad que deje de mirar a las fronteras o de intentar buscar grandes organizaciones transnacionales operando ahí en las sombras. Y básicamente, ¿qué está queriendo decir la justicia con esto? Que la respuesta debería estar en los adultos que estuvieron ahí en el almuerzo junto con Loan. Y ahora sí, si nos centramos en esa idea, en solamente los adultos que estuvieron presentes en el lugar, podemos entender mucho mejor la línea de tiempo y cómo se desarrolló todo.
pues más o menos lo que se estaba como craneando en ese momento. Según los documentos que se presentaron en aquella época, la justicia estaba manejando una ventana crítica de tiempo asombrosamente estrecha. Estamos hablando de una fecha clave, ¿no? Que sería el día 13 de junio de 2024, y ese tiempo estrecho que les comentaba sería entre las 13:52 del mediodía y las 14:25, es decir, un poquito más de 30 minutos. En esa pequeña ventana de tiempo se considera que Loan fue sustraído, básicamente. Sabemos que en un primer momento lo que pasó fue que Loan fue como quitado de la custodia de su padre sin su consentimiento y después fue llevado a ese famoso Naranjal. Y aquí es cuando entra lo que les comentaba hace rato, que es un elemento nuevo forense, porque como les dije, perros rastreadores volvieron a la zona y descubrieron algo clave sobre la sustracción en el área. Dibujaron los perros un movimiento que es bastante espeluznante. Cuando un pequeño se pierde en un campo, por ejemplo, es normal que realice ciertos movimientos, no sé, típicos de un pequeño que se pierde, que generalmente esos movimientos típicos son bastante caóticos. Caminan en círculos, avanzan en zigzag, retroceden sobre sus propios pasos para, por ejemplo, buscar algún familiar, etcétera, etcétera. De esta forma, todos esos movimientos caóticos del pequeño dejan un rastro de olor bastante amplio y errático, lógicamente. Sin embargo, en el caso de Loan, los perros entrenados marcaron un trayecto lineal y muy definido, todo lo contrario a lo que les describí recién. Y ese trayecto estaba sobre todo marcado entre el Naranjal y las inmediaciones de aquella escuela rural tan famosa a la cual se le decía la Tapera. Y esa trayectoria, como les decía, tan limpia, no describe para nada a que Loan haya vagado por la zona, perdido por ahí, ni nada de eso. Describe a Loan siendo llevado o trasladado desde el Naranjal a la Trapera de forma directa, sin vacilaciones, sin perderse, sin nada. Alguien lo llevó de una hasta ahí. Bajo esta observación, este nuevo descubrimiento, es bastante difícil como pensar nuevamente en la idea de un simple accidente. Y fue justamente ahí donde empezó como a chocar. Empezaron, mejor dicho, a chocar las coartadas de los acusados en el expediente. Pero no fue solo por eso, sino también porque justo, como ya vimos un poco en videos anteriores, en esa pequeña ventana de un poco más de media hora que les comenté recién, no solamente pasó esto de que se registraron estos movimientos limpios que les decía, sino que de igual manera, entre los acusados se hicieron 2 llamadas muy extensas. Demasiado extensas para una emergencia. A las 14:09 se sabe que Daniel Ramírez habla 8 minutos seguidos con su hermana. Y luego Benítez habla 9 minutos con Laudelina. Y encima, al momento de recibir esa llamada, Laudelina ya estaba físicamente aislada del resto del grupo. O sea, literalmente tenemos que pensarlo así. Cuando apenas se acaban de enterar de que Loan se había perdido, estaba desaparecido, se hacen llamadas entre esos adultos de prácticamente 20 minutos. Y eso no suena mucho a personas que se estén comunicando desesperadas por la situación, sino más bien lo que dibujan estos registros telefónicos es la coordinación operativa de coautores. Es decir, se podrían estar poniendo de acuerdo en qué decir, qué tenían que hacer ahí en ese momento, etcétera, etcétera. La prioridad de ellos no fue ir a pedir ayuda porque, se nos acaba de perder un niño, estamos desesperados. No, su prioridad fue comunicarse entre ellos para decirse algo que, bueno, no sabemos muy bien qué fue, pero puede andar por ahí, como les decía. Inventarse coartadas, de pensar en qué decir o, no sé, algo en tema de la logística de todo el espanto que sucedió. Otra cosa muy importante que sucedió en esos días fue que el excomisario Walter Maciel pasó de estar simplemente imputado por encubrimiento a ser procesado como partícipe necesario en la sustracción. Este fue, lógicamente, un salto gigante también para la causa que tuvo lugar en esos días de diciembre. Pero eso no fue todo. También se le hizo una nueva indagatoria a Laudelina. Y prácticamente tomó la decisión de contar lo que podríamos considerar gran parte de la verdad.
Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte de esta serie del caso de Logan que estamos haciendo, donde repasamos todo lo que sucedió en el caso desde el principio hasta la actualidad. Si quieren ver toda la serie, como siempre, está en la lista de reproducción que se llama Caso Logan la serie. Ahora vamos a retomar donde nos quedamos, que sería diciembre de 2024. Esta sería la segunda parte. Recuerden que en algún momento del video van a estar viendo algunas imágenes de flyers de pequeños y adolescentes que se encuentran desaparecidos actualmente en la Argentina a modo de difusión. Y ahora sí continuamos con el video. Como les decía, se hizo en esos días una nueva indagatoria a Laudelina Peña, donde ella contó lo que podríamos considerar gran parte de la verdad. Lo primero que hizo Laudelina en esa declaración fue darle marcha atrás a casi todas sus afirmaciones previas, básicamente. En primer lugar, borró todo lo del accidente que supuestamente ella había presenciado, y después que habló con Pérez y Callaba que la amenazaron. Bueno, primero borró todo eso. Después pidió disculpas, aunque no lo crean. Le pidió perdón en general a la jueza por haber mentido en su primera declaración. Y después dijo lo siguiente de forma textual. Para mí lo llevaron, no sé quién. Pudo haber sido Ramírez, Benítez o Miyapi. Eran con las 3 personas mayores que estaba. Básicamente se desliga ella y le traslada toda la culpa a los otros demás adultos que estaban ahí. Y Laudelina no concluyó de esa forma. Siguió y cerró básicamente su declaración indagatoria con una frase súper desgarradora. Dijo que ella quisiera que aparezca Logan, que puede llegar a estar vivo, pero que no tiene información de que lo puedan haber desvivido. Ahora quedará en cada uno ver si le creen a Laudelina en esa declaración o no. El problema es, claro, uno podría decir, bueno, quizás ahora está finalmente diciendo la verdad, pero por otro lado sabemos que tiene un historial complicado, ¿no? Digamos, si en la primera declaración mintió, ¿quién dice que no está mintiendo ahora otra vez? Lo que sí me llamó la atención a mí fue esto de que dijo que no tiene información de que Logan haya sido desvivido. Y siento que esto es un poco extraño, porque es como si fuera que da a entender que sí tiene más información del tema. Está un poco raro, no sé qué opinan ustedes. A pesar de todo lo que salió en esos días, hasta ese momento el misterio seguía siendo el mismo, porque no importa si habla si habla aquel, si lo que sea. Lo importante de ese momento y hasta el día de hoy es que Logan sigue básicamente sin aparecer. Bueno, ahora sí vamos a continuar con una actualización del caso de Logan. Vamos a estar viendo qué fue lo que sucedió en estos primeros días del juicio, que literalmente estuvo pasando de todo, pero ahora se los voy a estar explicando de una forma simple pero también detallada para que podamos comprender con exactitud qué fue lo que pasó y qué podemos esperar a partir de ahora que vaya a suceder. Y es que algo que fue bastante impactante entre tantas cosas que pasaron fue que uno de los acusados apareció de la nada. Ya les voy a explicar por qué les digo que apareció de la nada en el juicio, y reveló una verdad bastante espeluznante. Pero bueno, vamos por partes. Antes de empezar, sí les recuerdo que a lo largo del video van a estar viendo por momentos flyers de pequeños y adolescentes que se encuentran desaparecidos actualmente en la Argentina a modo de difusión. Ahora sí, comencemos con la parte de actualización. Como muchos sabrán, han pasado pocos días desde que se cumplieron literalmente 2 años de la desaparición de Logan, y lamentablemente el inicio del juicio por este caso fue un caos total. Vamos a estar viendo cómo fue este caos en las audiencias, teorías conspirativas que se orquestaron a raíz de varias cosas que pasaron, traiciones familiares y varios fallos sistémicos que transformaron lo que sería, podemos decir, la primera semana del juicio oral en un campo de batalla, básicamente. La acusación formal plantea una red de sustracción y encubrimiento masivo, una especie de operación a gran escala, ¿no?, para sustraer a Logan. Como sabemos, hay 17 acusados en total y el fiscal los dividió en estos 2 grandes grupos que ya venimos viendo hace mucho, pero bueno, para los que no saben lo repito rápidamente, que estaban por un lado los adultos que estaban en el momento del almuerzo y por otro lado las personas que se metieron a entorpecer el caso, la investigación después más adelante, que decían formar parte de la Fundación Lucio Dupuy. En base a esto vamos a hablar un poco del inicio del juicio, que fue un circo absoluto, la verdad.
Y aquí es cuando entra este segundo grupo de acusados, por eso lo quería mencionar antes, que serían estas personas que se metieron a entorpecer la investigación haciéndose pasar por miembros de la Fundación Lucio Dupuy que querían colaborar con el caso. Y para los que están desactualizados con el tema, les digo que no fue cualquier tontería, o sea, hablamos de personas que realmente se metieron en el caso, lo entorpecieron, manipularon testigos, o sea, fue muy fuerte lo que hicieron. Una de las cosas que resulta más chocante de lo que pasó fue cómo este segundo grupo de acusados decidió enfrentar el inicio del juicio. O sea, sucedieron escenas que rayan lo absurdo ya prácticamente. El primer día de audiencias, obviamente el país entero estaba, o gran parte del país estaba pendiente a ver qué era lo que pasaba. Y el Tribunal Oral de Corrientes tuvo que frenar todo porque uno de los acusados, que decía formar parte de esta fundación, el psicólogo tucumano Esteban Federico Rossi Colombo, ni siquiera se conectó. Nada, estaba desaparecido. El tribunal ante esta situación decidió declararlo en rebeldía y emitió una orden de captura inmediata. Pero las cosas no terminan ahí, porque 7 horas después, con la orden de captura ya circulando, este tipo apareció en la pantalla de Zoom, ahí donde tenía que haber aparecido desde un principio, desde Tucumán. Y se presentó acompañado de un hombre que decía ser su abogado, que solo dio el nombre de segundo delegado. Este supuesto abogado, con total soltura, le pidió al tribunal 72 horas para, cito textual, leer la causa. Como si fuera un trámite menor, ¿no? Tipo parar todo. Y para colmo les avisó que el día siguiente no iba a poder asistir a la audiencia porque tenía otro compromiso en Córdoba. Y además tuvo lugar una situación técnica con la videollamada que empeoró todo el panorama, les digo. La secretaria del tribunal tuvo que informar que la conexión de Zoom se cortaba constantemente, porque el acusado supuestamente no tenía datos en el celular. Y lamentablemente lo que la fiscal Tamara Purcell y el fiscal Schaffer ven aquí con todo esto que pasó no es mera torpeza o falta de profesionalismo, sino tácticas dilatorias calculadas, extremadamente sofisticadas para entorpecer el proceso. O sea, como que hicieron todo a propósito, como que tuvieron el objetivo de ensuciar, por decirlo de alguna forma, la cancha con ausencias. Cambios de abogado a último momento y problemas de conectividad supuestamente por no tener datos. Con esto podrían agotar a los jueces, frustrar a los fiscales y sobre todo empujar al tribunal a cometer un error de procedimiento que garantice la nulidad de todo el juicio en el futuro. Porque cuando finalmente a este psicólogo, este acusado de la Fundación Lucio Dupuy, le asignan defensores oficiales, la tensión llega a un punto de ebullición. Ellas no pidieron tiempo así amablemente, no. Amenazaron directamente con apelar a la Cámara de Casación y anular todo el proceso, justo lo que les venía diciendo. Si no les daban los días que ellas exigían para leer las casi 300 páginas de acusación. Y casación tenemos que tener en cuenta que no es cualquier lugar. En casación, el Tribunal Superior revisará el proceso y posiblemente al ver que a la defensa no se le dio tiempo, podría anular el juicio por completo. Los acusados podrían quedar en libertad y habría que empezar de cero años después. Afortunadamente el fiscal Schaffer entendió perfectamente la trampa y para frenar a las defensas advirtió sobre el riesgo de nulidad, invocando un antecedente explosivo. Un antecedente que sacudió a toda la sala, les digo. O sea, él recordó el juicio por lo que le pasó a Maradona, que fue un proceso inmenso que terminó colapsando y tuvo que suspenderse. El tema es que, mencionar el desastre del caso Maradona desató la furia del abogado defensor Rodolfo Baquet. La reacción fue inmediata y muy violenta. Este Baquet, que defiende a la líder de la supuesta Fundación Lucio Dupuy, estalló contra el fiscal, respondiéndole que en el caso de Maradona la jueza era esto dicho con sus palabras, ¿no? Una papa frita y una cachivache, que son términos de por sí son totalmente inapropiados en un estrado federal. Entonces, ante este nivel de agresividad y con el fantasma de la nulidad respirándoles en la nuca, básicamente, los jueces tomaron una decisión drástica. Decidieron básicamente resetear el juicio, volver a cero. Y seguramente ustedes, si vieron un poquito de las actualizaciones, las noticias que salieron, deben haber visto ese titular de el caso de Loan vuelve a cero, se retrasa todo. Bueno, ahora entienden por qué pasó eso. O sea, podríamos pensar que quizás operativamente podría ser una pérdida de tiempo total, pero jurídicamente fue como una especie de maniobra de supervivencia por parte del tribunal para
para blindar el caso. Básicamente el tribunal se tragó el papelón porque literalmente todos los portales sacaron ese titular que vos lo leías y decías qué desastre, para que la futura sentencia pueda ser inquebrantable. No tenemos que olvidarnos que tenemos una tragedia humana real latiendo en la misma sala esperando respuestas. O sea, no podemos olvidarnos del lado humano de todo esto. Y aquí es cuando sí me gustaría hablar, hablando del tema humano, de los padres de Loan, José Peña y María Noguera, quienes van a declarar como testigos y víctimas bajo un intenso escrutinio. Y es muy loco, esto es muy fuerte, porque José, el padre de Loan, va a estar literalmente frente a frente con su hermana Laudelina. Como ya sabemos, a él no le tembló el pulso a la hora de apuntar en contra de ella, y de hecho su abogada habló y dijo que Laudelina, lógicamente para él, ya no es parte de la familia. Así que va a ser muy fuerte que ellos se vean nuevamente cara a cara. No sabemos tampoco cómo va a reaccionar Laudelina ante estar así en esa situación con su hermano. Y por parte de la madre de Loan se supo que ella no pudo evitar llorar, lógicamente de impotencia, y es totalmente entendible, en las audiencias preliminares al ver cómo los acusados intentaban dilatar todo. Es desgarrador saber esto, sí, pero es importante también mencionar que la madre de Loan espera, lógicamente, que en medio de todo el proceso alguno de los acusados se quiebre y cuente toda la verdad de una vez por todas. Y es muy fuerte pensar también el hecho que durante un tiempo al menos los padres de Loan buscaron a su hijo pensando que algún desconocido capaz se lo había llevado, sin asimilar o por ahí querer asimilar que los culpables estaban y estuvieron en esa mesa familiar, ¿no?, del almuerzo. Y encima después ayudó el comisario del pueblo a encubrir todo, es decir, Maciel. Básicamente saboteando de forma directa el único canal que podría tener una familia a la hora de que su hijo desaparezca, que es la policía, la justicia. Y con esto, con algo que pasó justamente en relación a Missing Children. De paso, vuelvo a ponerla así, vamos hablando de Missing Children. Ellos, ante toda esta situación, hablaron sobre la hora de oro, que como muchos sabrán, esto se refiere a los momentos inmediatamente posteriores a la desaparición, los primeros minutos. Según ellos, la estadística demuestra que en esa ventana las probabilidades de éxito para encontrar a un pequeño con vida son máximas. Porque si fue sustraído, los captores todavía están lidiando con la logística de escape, digamos, dentro del perímetro local. Recordemos, por ejemplo, en el caso de Loan, que se hicieron todas estas llamadas súper turbias que les comenté. El accionar del comisario Maciel, justamente con esto, fue desviar la investigación, desviar las búsquedas, todo, destruyendo esa hora de oro. Es por esto que Missing Children recomienda no esperar horas para denunciar. Acudir primero a la policía y si no, directamente a la fiscalía si la policía les pone trabas. Pero sí no quedarse con quizás una respuesta tonta y mal hecha que te pueden dar si te dicen no, ya va a aparecer, seguramente se fue, en el caso de adolescentes se fue con una novia, un novio, lo que sea. O sea, no quedarse con eso, porque recuerden, mientras más tiempo pasa, menos posibilidad de encontrar hay a ese pequeña adolescente que se pudo haber llegado a perder o haber sido sustraído. Entonces, ¿qué podemos llegar a esperar que vaya a pasar en la próxima semana del juicio, que vamos a estar analizando en el próximo video, obviamente? El proceso judicial va a continuar el miércoles 25 de junio a las 9 de la mañana. Ese día se procederá, según se comenta, a las identificaciones de cada uno de los imputados. Para eso deberán presentarse en persona ante el tribunal, a excepción de Miyapi, quien, como les comenté, por sus hijos tiene prisión domiciliaria. Y encima está en Neuquén. También representará el momento en el cual los abogados de los acusados planteen nulidades. Según se anticipó en la última audiencia, habrá cuestionamientos al requerimiento fiscal. Y también se pedirá incluir a un testigo que fue excluido en etapas previas. Luego, esta parte va a ser bastante interesante, se abrirá la posibilidad de que los acusados amplíen sus declaraciones indagatorias. La abogada de Laudelina, Chiribín, anunció que su clienta va a declarar y va a permitir que la fiscalía, la querella y otras defensas la interroguen. Así que si se desarrolla todo bien y de esta forma, va a ser una semana posiblemente clave o muy importante dentro de este juicio. Y eso es lo que nos espera y bueno, lógicamente les voy a estar trayendo como todo el análisis de lo que pasó en el próximo video. Bueno, básicamente cuando se desarrolle la semana, ¿no? A ver qué
qué pasa, tengamos esperanzas de que suceda algo relevante, algo importante, algo choqueante de verdad. Y finalmente, antes de concluir, me gustaría mostrarles esta nota que salió que dice lo siguiente. Revelaron cómo está la habitación de Loan a 2 años de su desaparición. Dice, los padres de Loan, María y José, conservan cada objeto tal como lo dejó su hijo el 13 de junio de 2024. Dice, a 2 años de la desaparición de Loan, la familia continúa aferrada a la esperanza de volver a abrazarlo. En la humilde vivienda de la localidad de 9 de julio, en Corrientes, la habitación de Loan permanece intacta como un símbolo de espera, amor y resistencia frente a una ausencia que aún duele. Loan tenía apenas 5 años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, tras asistir junto a su padre a un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Desde entonces, María Noguera y José Peña sostienen una convicción inquebrantable. Su hijo está vivo y regresará a casa. Según mostró TN, el dormitorio del pequeño conserva cada detalle tal como quedó aquella última mañana. La cama sigue tendida en el mismo lugar, la mochila permanece colgada y los dibujos que hizo continúan decorando las paredes. La decisión familiar es clara. La cama no será retirada hasta que Loan vuelva a ocuparla. Ay, chicos, me da una cosa todo esto. Una de las frases que más acompaña a la madre en este difícil camino es la última despedida de su hijo, que le dijo, nos vemos más tarde, mami. Loan, aparentemente antes de salir con su padre para ir a la casa de la abuela Catalina. En otros rincones del hogar también se preservan objetos cargados de significado. La silla donde Loan solía sentarse a comer hoy sostiene una garrafa de gas debido a la falta de espacio. Su bicicleta permanece guardada bajo techo y el acordeón con el que alegraba a la familia continúa intacto. Bueno, por acá tenemos el video. Esa es la cama de Loan que le sigue esperando y no voy a sacar hasta que regrese Loan. Y esta es la mochila de él que llevaba al jardín. La mochilita. Y todavía le sigue esperando su mochilita también. Loan dormía ahí está en su camita y ahí está la cama de su hermana y acá está. Vamos a compartir la misma habitación que nosotros compartimos. Loan no salió solo del monte porque Loan tiene miedo. Porque yo sé, yo le conozco bien a Loan, pero ¿quién no va a conocer bien a un hijo? Porque una madre le conoce cómo es su hijo, todo, de qué tiene miedo, qué le gusta de hacer. Y Loan no salió solo del monte, a Loan lo alzaron, lo llevaron y tampoco fue perdido, él no se perdió, Loan lo llevaron. Tal cual. Ya vimos, ¿no? Con tanta evidencia que no se perdió ni ahí. Eso está más que claro. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos con el caso de Loan por el día de hoy. Vamos a estar atentos entonces al juicio y a otro tipo de actualizaciones que vayan surgiendo del caso, y de igual manera vamos a continuar